último programa en el que nos toca volver a vivir todo lo que hemos pasado este año y también mirar hacia el futuro. Así que yo he decidido hacerlo con muchos de mis amigos que vuelven a casa por Navidad. Borja Portals, buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Yo encantado de volver a estar contigo, siempre venir aquí a tu casa, que es El Correo. Me causa muchísima felicidad y más en el último programa de este año. Yo encantado de estar contigo y con mi hermana Teresa Valde. Pues yo decía con dos, porque yo no podría pensar en este programa, en terminar el año, en terminar esta temporada sin Teresa Valde y sin Borja ¡Hombre! Portals. ¡Un aplauso público! Estamos encantados de estar aquí Sí. contigo, la verdad estamos súper contentos. Y bueno, a ver, estamos como intrigados porque tú has dicho, venid a divertiros, venid a divertiros, venid a divertiros, pero no sabemos qué vamos a hacer exactamente. Bueno, Hoy. pues yo he querido acabar el año con un especial en el que se pudieran volver a reunir a los amigos de siempre, a los amigos del programa, a los que lo forman, a los que son su espíritu, vengan más o vengan menos, y sobre todo que vengan a divertirse. Así que he pensado que para ellos, qué mejor que empezar la noche con un juego. Van preguntas todas distintas, no se va a repetir ni una. La Genial. suerte está echada, Y a la caída, Pero tipo, caída. ¿verdad ves su consecuencia? ¿verdad o ¿Y consecuencia? se puede pedir consecuencia? No, es como el Yo rollo me del pido chupito. besos, y si no quiero contestar, ¿puedo pedir besos? No, es el rollo del chupito, es como el chupito. Bebe, bebe, bebe. No, tenéis que contestar, intentar no mentir. No. Bueno, no, Prometo- pues es el juego de la verdad, ese ya es otro juego, ese es el juego de la verdad. Bueno, Bueno, venga, va. venga, dalle. Empieza Borja. ¿Qué? ¿Empiezo yo? Empieza Borja. No, venga, empiezo yo, venga. Empieza venga. Borja, que estrenó... Sí, Pero, sí, ¿te puedo venga. hacer yo una estreno. pregunta de Borja? No. Y el que me haga las mías, venga, Ay, Borja, no. Borja. No, va la jefa. Venga, saco yo el papeliño, ¿no? No vale mirar. Que no miro nada. Las Pues está te lo estás leyendo. pensando. Que Las no, está va leyendo. esta, venga, va esta. Tarararán. Y la primera es... tu estilismo en primera comunión. ¡Ah! Fue fenomenal. No, te puedes morir. Porque yo ya era moderno. Entonces, como ya era moderno... Mira, yo recuerdo que iba, por supuesto, todo de blanco, ¿eh? Con una especie de hábito de monje. ¿Qué me dices? Te lo juro por Dios. Con un hábito de monje y el pelo como cortado, así como a la taza, que era como se llevaba antes. Pero tipo el nombre de la rosa, ese rollo. Sí, ese rollo, sin coronilla, pero era ese rollo, te lo juro por Pero, Dios. hija, eso no es de niño súper antiguo. Hija, sí, claro. Tú no eres tan mayor, Borja. Mira, por Dios. ya me pensé matarte antes de empezar. Cállate. Pero no decíamos que ibas moderno. Ese no es un rollo Que moderno. no, que éramos de una familia Pero buenísima. luego Y llevaba- la tela era Pero buena. luego por abajo era minifalda. Por eso era corto por delante y largo por No, detrás. no iba a decir, Por eso era el porque punto encima bueno. llevaba las medias. Por abajo. Entonces era como una cosa de monje y luego llevaba una velita. Y aquel señor allí me metió aquello así como El en el frío nombre del pascual. en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Cómo era aquello? Por favor. Por Dios te confieso. ¿Cómo era? Pero Borja. ¿Cómo era la canción? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. La canción era El cuerpo de Cristo. Entonces yo arrimabas allí el tema y ya era fenomenal. Me acuerdo con muchísimo Bueno. cariño de mi primera comunión. Nos lo pasamos bomba. De verdad, ¿eh? De verdad. Mira, lo del... Tú dame, que ya No, no, te... te iba a decir, lo del atuendo te lo voy a aceptar. Ahora, el momento... De lo de la todo, canción, ya- sí. ¿El qué? ¿El momento de las medias de abajo? No, claro que no. El momento sacramento lo tienes un poco olvidado, ¿eh? Me parece. No, porque esto hace ya unos años. Claro. Veo que no Menos seguiste que tú, por ese también es camino. verdad, ¿eh? Veo que no seguiste por ese camino. Te toca, my darling. El 5. ¡Ay! ¡Qué emoción! El mayor ridículo de tu vida. Bueno, Uy, tengo te los- tantos. yo sé de unos cuantos, ¿eh? Pero Tengo bueno. tantos, pero no sé. A ver, déjame que piense. Ay, que no soy muy vergonzosa, pero voy a decir una vez, porque yo no soy así como muy vergonzosa. O sea, que decir, hago ridículo sin darle demasiada importancia porque tengo poca vergüenza. Pero recuerdo así una vez, así una chorrada, así andando por la calle, que iba así como yo en mi momento, ya edad de ligar, y recuerdo salir de la peluquería de Óscar Aramburu por aquel callejoncito, ¿tú te acuerdas? ¿No sabes? Y tal. Perfectamente, claro. Y de repente venir como de la zona del azul, un maromo, así como muy impresionante. Y entonces Y ya. así, te miré, Y buscaste ya a que Jax. me miró y tal, no sé qué. Entonces yo empecé a hacer así como ¿sabes? Este momento de Saint Laurent, tal, no sé qué. Y de repente, ¡pras!
resbalé en la piedra y afuciñé al niño. Ostión in the garden. ¿Perdona? Ya. Afuciñaste. Afuciñé, Pobrecita o mía, sea- afuciño. Perdón, y este momento que tú te quieres hacer interesante y de repente hacer ¡paga! En fin, tristísimo. Ahora, ridículo del otro ridículo. Es que yo tengo muy poco sentido del ridículo. Entonces, Patosita, vamos claro, apuntando en me habrás casa. Pero visto hay de mil más. maneras. O sea, más. haciendo Ah, es cosas. como siempre. Ah, hay como miles de preguntas. Se puede dar prenda si no queremos contestar. Claro, yo creo que era el tema. Venga, Borja. Joder, qué miedo. Borja elige mucho, también te Ah, lo yo digo. sí. Venga. Esta. Prenda. Bueno, Prenda, luego vamos a ver a quién prenda. convencéis. La comida que más odiabas de pequeño. El arroz. Lo tengo clarísimo. Siempre he odiado el arroz. Y gracias al arroz me he hecho súper millonario. Os lo juro. De verdad. Siempre he odiado el arroz. Lo tengo clarísimo. Mira. Me encantaba. Súper millonario, Sí, tío, millonario sois vosotras. Yo soy súper millonario. No. Yo recuerdo que llegaba a casa del colegio. Entonces era abrir la puerta y tengo un olfato buenísimo. ¡Lentejas! No importa. Otro día. Empanada, no importa. Otro día. Pues no sé qué. Arroz. Y siempre he odiado el arroz. Entonces me daba como unas arcadas, pero que no te puedes imaginar. Con el tiempo, todo esto, no me preguntes cómo, se ha ido reconstruyendo dentro de mi boca, ¿ok? ¿Y qué ha pasado? Que me fascina, te lo juro, lo tengo clarísimo. Con de todo. Y hoy, gracias a Dios, pues vivo de eso, de verdad, ¿eh? Pero lo he tenido siempre clarísimo. Es verdad que pasa muchas veces, ¿no? Que hay comidas que de pequeño odias y luego de mayor te encantan. Joder, es un drama, porque yo, por ejemplo, de pequeña comía fatal y yo recuerdo... No, ahora comes bien. Pero eso es el drama. Ese Es que es el drama, no, bien y Este- mucho. Este es el drama, porque yo de pequeña comía fatal y mi madre me reñía muchísimo. Y yo aprovechaba que ella se iba para tirar la comida por la ventana, esconderla Ya. debajo de la alfombra, o sea, hacer de todo. Y ahora es que como de todo, que es un drama, que yo siempre digo, me encantaría que no me gustaran los dulces, me encantaría que no me gustara... O sea, a mí me gusta todo, es que o sea, es una desgracia. No, pero yo lo tengo esto, ¿eh? clarísimo, siempre lo he El tenido arroz. clarísimo. Sonche, El arroz ven- sí, Sonche, pero vamos. ven con mi El arroz vida. que no te gustaba nada y ahora te ha hecho multimillonario. Sí, es verdad, Me ¿eh? encanta. Tachán. El 8. No, ya sabes que yo soy más del 1. Papá Noel o Reyes. Todo. ¿Y por qué? Todo. Porque hay que elegir. ¿Por qué vamos a elegir? Claro, a mí me gusta que me regalen siempre. En Papá Noel, el Reyes, en mi santo, mi cumpleaños, el viernes, el sábado, fiestas de guardar, todo. Ahora, de pequeña, me gustaba todo también. ¿Por qué me gustaba Papá Noel? Porque Pero lo celebrabas. Papá Sí, Noel claro, y Reyes, las todo. dos cosas. Entonces, sí. Papá Noel, porque te daba tiempo a jugar durante más tiempo antes de ir al cole, y los Reyes, jo, porque era el rollo guay de ver a la cabalgata, ir al concello, ver a los Reyes de verdad, el caramelo del rey, jolín, nos encantaba. Pero ahora igual, o sea, ahora ¿Y igual. de qué rey eras? Del Perdona, negro. ¿qué dices? Vale, Pregunto, Melchor. el rey negro daba Melchor. muchísimo miedo. No, de Melchor. Melchor era el De tuyo. nuestro Melchor, sí. Porque lo veías como más caucásico. No sé, porque me gustaba. A mí la melena rubia platino, ya sabes que siempre me gustó. Voy yo. Vas tú. Venga. A ver. Miedo me das, ¿eh? Bueno, hay de todo. ¿eh? Venga. La canción que siempre cantas en la ducha o en el coche. Ay, yo cualquiera de Miguel Bosé. Yo, Miguel. Donde esté un Miguel, yo, es que vamos. Yo, cualquiera de Miguel Bosé. Y ahora que está como en ese rollo New Age, que se ha ido a vivir con sus Está hijos. fatal. Está Escucha, fatal, que está está con ese fatal, rollo perdona. de sus Está hijos, no sé qué fatal. rollo. ¿Qué Yo, necesidad? cualquiera de Miguel Bosé, os lo digo de Mira, verdad. los especiales de Navidad Eso es un coñazo. destrozan a los artistas. No, porque eso es un coñazo. ¿Qué necesidad tienen de aparecer después de 850 años? Es como cuando aparecía siempre Eso en es. Luar el negro de Bonnie M, que decías, ¿de dónde han sacado a esta gente? Que solo aparece en Luar, de año en año. Señora, ¿Qué? que yo le estoy diciendo que no me importa mi lugar, ni que me importa nada. Dios. Yo Pero estoy Miguel diciendo- Bosé te sigue gustando. ¿en Sí, sí, serio? me sigue gustando cada vez menos, lo he de decir. Me gustaba aquello que se parecía a Miguel Bosé, ahora me parece un poco... No, aquello que se parece a de otra Miguel Bosé manera. es ahora. Antes era Miguel Ya, Bosé, no, no, ahora pero es de verdad, aquello que cualquiera se de Miguel parece a Bosé, porque bueno, tengo ese recuerdo de cuando me gustaba y Sí. entonces intento estirar la sombra y O el sea, que chicle vas de en el aquello. coche o en la ducha y te Sí, cantas. sí. Yo Es no. este rollo, sí, Yo lo adoro, me reggaetón. encanta. A mí me encanta el reggaetón, yo pongo todas las mañanas reggaetón, que me encanta. Mm. Para despertarme, súper contenta. Sí.
Es verdad. Que sí, que sí, que sí. Yo he estado durmiendo en tu casa, nos petamos todos encantados con tu reggaetón. Joder. Solo he visto Lo has Luke. leído. Solo he visto Luke. ¡Buah! Bueno, esta es perfecta para ti. Tu look más arriesgado. ¡Hombre! La contesto yo, la contesto yo, la contesto yo. Pero quién sabe. Mi look más arriesgado en serio. El que está por llegar. Pues siempre. El que está por llegar. Pero, a No, ver, no que es verdad. No es verdad. No sé, tengo muchísimos, porque yo tengo poca vergüenza y entonces, igual que antes, que no tengo ninguna vergüenza ni de hacer el rico, o sea, tengo muchos looks súper arriesgados. Pero ¿qué dices? ¿De pelo, de ropa, de todo? Yo creo que se refiere al pelo, que es el que marca. El pelo es el que marca. El hija, pelo, sí. hombre, mi look más arriesgado, mi momento de rubio platino, o no, miento, mi momento rapado al cero de hace 3 años, ¿no? Cuando me lo rapé al 00. Yo creo que ese es más Sí, arriesgado que el ese rubio sí, platino. cuando me lo rapé al 00, que tengo que decir, por cierto, que está guapísimo. Pues yo creo que no. Yo creo que te quedaba incluso peor el rubio platino, porque mira, mi amiga una vez se bebió un par de botellas de amoníaco y una de lejía. Entonces aquello le estupió al cerebro. Pues a mí me encantaba mi color Que platino. te digo- ¿Cómo eres? Que te he dicho yo siempre de ser rubio, no entiendo por qué estás de morena. Lo he dicho siempre, que te quedaba fenomenal. Continúa, continúa. Si alguien puede, eres tú. ¿Mm? A mí me gustas más de morena. Es muy 2013 el platino. Yo ya estoy en otra etapa, mi vida. Di que sí. A mí me gustas... que ¿Va? avanzar. Venga. Sí, a Borja no le preguntes su look más arriesgado, porque como tampoco va a ser No, igual. no, no. Ay, lo iba a abrir, la iba a abrir. Perdón. Bueno, te dejo, tampoco. No, 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 no. Este cara a cara. ¿Con qué famoso- Este cara a cara. ¿Con qué famoso te irías de fiesta, de copas? Ay, pues. Uy, qué guay. Ay, mira, no sé. Yo quiero esa pregunta Pues yo con también. todos. Yo con todos, pero después de ver el especial de las Campos con Terelu. Porque mira. No, no. Yo después de haber. Ella estaba de fiesta con No, no. Terelu, perdona. No. Ay, ella siempre más, ella siempre más, ella siempre más. Yo después de estar. Esos Yo añitos que te después. llevo, mi vida. No, es que el otro día nos pasó una cosa. De verdad, ¿eh? Nos pasó una cosa que yo no tenía ni idea. Bueno, le pasó a él, Ya, entonces nos pasó una Es cosa que que es siempre que... vais los dos a la paz. Sí, pero nos pasó una cosa que es que no tenemos la misma edad. Ella es mucho mayor que yo. Yo pensé que éramos de la misma edad, pero no. Ella me dijo, Borja, es que te llevo 15 años. Y yo, pues tienes razón. Ahora, Aunque qué no lo valor parezca, tiene. pues tiene razón. Bueno, yo saldría después de ver lo de las Campos con Terelu, porque, mira, tendría las copas aseguradas, el jamón asegurado, la tortilla asegurada. Pampero aniversario. El pampero aniversario asegurado por 7. No tendría problema, ni la castellana, ni en Santiago, ni... ¿Qué problema hay estando teniendo una Campos de mano? ¿Y tú que ya has salido con Terelu? Sí. de Pues copas? yo elegiría a... es que hay tantas que me gustan. Yo, O hay sea, que elegir es que- una, hay que elegir una. Yo he elegido una, ¿eh? No, pero es que hay tantas freaky famous ahora que ¡Hombre! me encantan. Chica, yo me iría, pues no que sé, por ejemplo, me tiene punto, es que todas, por ejemplo, Chabelita, que yo creo que es muy de largar. Chabelita nos cuenta todo lo de la Con una madre, copa, a la primera. Al segundo Tamaral, al segundo vino, ya le sacamos todo, ya sabemos lo que pasó en Cantora, ya sabemos todo, tal. A mí me gustan una famosa de esas que nos largara. O, por ejemplo, otra que es bastante bicho, yo creo que me gustaría con Lidia Lozano, que seguro que nos contaba todos los trapos sucios de todo Yo Madrid. estuve ya con Ay, Lidia sí, ¿qué Lozano, tal? ¿ves? ¿Y qué Pues tal es? contó bastante, sí. Larga, ¿es de las que larga? ¿Ves? Jo, ¿cómo Algo sois? así, De Borja, verdad, algo yo ¿cómo ya estuve con sois? Lidia Lozano. Pues eso no se cuenta. Mira, Lo tú que quieres pasa ir en con Sálvame- Terelu. Terelu ya estuvo con Lo que pasa en Terelu. Sálvame se queda en Sálvame. Bueno, la verdad, yo también No fue estuve en una Dejaos fiesta de con Lidia Lozano. ratas. Buah. Claro, Pero te no hablé contó. con ella. Ay, es verdad, es que me meten tantas preguntas. Pero es que ahora es mi turno. Bueno, perdón. A ver, que no se ríe, me da miedo. Prenda, prenda. Beso, beso. Jolín. Pido beso. Y tu look más impresionante. Yo sé cuál es. Oh, yo sé cuál es también, ¿eh? Yo sé Venga, cuál es. va, voy a Sí. decir ese. ¡Ay, Voy a que me decir puedo ese. derretir! Voy a decir ese ¡Me de esa puedo va de derretir! boda. ¡Me puedo Voy a decir derretir! ese de esa va de boda, porque hubo un año que me dieron un premio. ¡No! ¡Rata! ¡Me lo dieron a mí! Dale unas orelladas. ¡Me lo dieron a mí! No es verdad. Que sí. Me lo dieron a mí. No es verdad. Luego dijeron tu nombre, pero Me lo dieron a... Bueno. Es se verdad, quién se se lo lo dieron dieron? a Me lo dieron ella. No, ¿dónde? Se lo dieron ¿Cómo a va ella. Me lo esto? dieron a ¿Me lo mí. dieron a mí? No. No, hombre, me lo dieron a mí. no, me lo dieron a mí, aunque mí? decían tu nombre. Va. Pero me lo Lo dieron a mí. ganaste tú Lo he ganado y se lo yo. dieron a ella. Yo ¿A que por sí? mis propios méritos. Ahora, yo no estaba, no he podido. ¿Y entonces qué pasó?
Cuenta. Mandaste a tu hermana. Mandé a mi hermana. A ver, es verdad. Que iba yo con un vestido maravilloso del sábado de boda y así como toda muy Hollywood, de una espalda y un pelo y tal, no sé qué, y estaba así como muy guapa. Y recogí yo toda emocionada el premio de mi hermano y ya nunca se lo devolví. No. Esa es la historia, esa es la historia, que sigue en mi casa el premio. Lo que Mira, no deberías haber devuelto es el modelazo de... El vestido el también te lo sábado. digo. Podrías haberlo es verdad. robado. También te lo digo. Ahora, también he de decir una cosa, tanto a una como a otra. Yo solo puedo estar más que agradecido, y esto tengo que decirlo desde la sinceridad. No como todo lo demás que lleva. No, lo otro todo fue una trola, pero mira, yo esto sí que lo digo con toda la sinceridad. Yo solo puedo daros las gracias, que nunca os lo he agradecido lo suficiente, por haberme nombrado en aquel momento uno de los tíos más elegantes de la ciudad. Yo os lo agradezco muchísimo, sobre todo a ti, Ana, de verdad, ¿eh? Y por supuesto, Teresa, muchísimas gracias por hacerme el favor de ir a recogerlo. Te lo agradezco emocionada y muchísimo. tan agradecida. De verdad, con lo cual os daré un beso cuando salgamos de aquí. Por aquel zapato. Por aquel zapato, efectivamente. Que también queda en mi salón. ¡Ay, coño! Siempre estoy para leerlo. Bueno, te dejo leerlo. Y a ti no te vamos a hacer ninguna. Por favor. Sí, luego A ti después, no te después vamos a hacer hacemos una, después digo hacemos yo, una, ¿eh? después nos La llevamos canción más sortera del mundo. Es que No, es que no, yo hay coincidís. una con la que no puedo. Yo hay ¿Cuál? una con la que no... La mayonesa, no puedo. ¡Ay, con me esa- encanta! Hombre, Pero nos ha claro. dado grandes noches. Los mayonesa, todo ese rollo, no puedo. Mira, me da un asco. ¿Pero de qué verdad, dices? Porque me imagino a... ¿Pero qué te imaginas? Pero no imaginas, Sí, Borja, pues mira, me baila, imagino a- baila. ¿Cómo se llama este? Bueno, hay un paparazzi norteamericano que me parece lo peor, que tiene como un nombre, incluso hasta un apellido gallego. Es un horror, que es un rubio enorme y tal. Y me lo imagino allí como haciendo una mayonesa con 4 yemas de huevo y un litro de pero aceite esto ya roza y la cantando filia, ese o sea, rollo. parafilia. Me Pero- parece lo pero peor. ¿por qué te imaginas no puedo ese con- señor? Pues chica, me viene. ¿Pero me es algo viene. sexual? ¿Qué dices? Yo no tengo nada de eso. Me viene. Y no puedo con esa canción que la relaciono con ese tío. ¿Qué dices? No puedo. Ay, La yo he mayonesa. bailado. La mayonesa. Yo he bailado muchísimo la mayonesa. Ya, te pega. Por eso te quedó el pelo rubio. Claro. No puedo. A mí el meneito, la orquesta meneito me encanta. Ojalá no. No lo puedo creer. Hijo, me encanta. Yo soy muy pasito de orquesta. Pachinga. Porque te digo a Borja que el año pasado me dio lumbago ahí en este y subida al palco de las fiestas. Le dio. La peor película de la Navidad. La peor película de la Navidad. Pues mira, es que acabo de ver otra vez anunciada. Pretty Woman, por favor, ¿cuántas veces han echado ya? Estamos hartos de esto. Y a la gente le sigue chiflando el momento prostituta venía más. No lo puedo entender. Pues, entiendo que es porque muy está muy de guapa moda. Julia Roberts. No, entiendo que es muy guapa Julia Roberts. Pero no Porque estamos la ya en gente este se siente punto. identificada con ese rollo de los 80. por A favor, mí por favor. nos tiene un poco ya hasta las narices la película, las cosas como son. Siempre Pero la ponen en Navidad otra vez y siempre tiene mogollón de audiencia. que La se gente es arrasa, tonta, ¿eh? la Sí, gente sí, es que es tonta. verdad que la ponga Telecinco, la ponga la Sí. primera, la ponga no sé quién, la ponga no sé cuántos, siempre arrasa por encima de cualquier cosa, porque parece que es una película como que recuerda un poco los valores. ¿Pero de- qué valores? Bueno, Prostituta chica, rescatada por millonario. Es que es una... Bueno, chica, pues bueno. diré que es muy Trump. Esto es un rollo que está ahora muy de moda, porque es muy Trump. Bueno, todo y esa esto. escena final en la que De ella paraguas, está porque con rollo, el bueno. paraguas. Cuando ya por fin le ponen y el tal, traje, no el sé. traje de chaqueta y tal. Bueno, por favor. Ella No, lo que quiere es seguir no, viviendo en el no, Bronx, no. ella es un Yo rollo. quiero que pongan todos los navidades Priscila, reina del desierto. Queremos brillo, queremos Que a mí me risas, encanta queremos esa glamour. A mí canción. también, ¿Cuál? por Me encanta. favor. La de Priscila. Reina del Finally, Desierto. that happened to me. Sí, sí, es muy chula On my esa. face. Bueno, me como la cebolla de la ensaladera. Venga. Pues la cebolla de la ensaladera Va. pregunta un desastre en la cocina. ¡Bueno! Venga, Portals, confiesa. A ver, Con ese arroz Un con el que te has desastre, hecho la vida. multimillonario. No, os confiesa, lo juro. Masterchef, confiesa. Y esto os lo digo de verdad en serio. Sí, claro. Todo es en va serio. en serio. Bueno, Todo es en serio. Luego Pues nuestros una vez espectadores hicimos para una juzgarán. cena, bueno, nos habían encargado una cena maravillosa y todo ese rollo tal. Bueno, una cena estupenda, no sé qué, somos como 40 tíos, no sé qué, no sé qué. Hicimos, dentro de nuestra incredulidad, pues estas cosas que tú empiezas, ¿no? Entonces montamos unas carrilleras allí a muerto, no sé qué, un potorro de carrilleras que te puedes morir. Un potorro de carrilleras. Potorro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues hicimos aquello y aquello empezó, dejamos tal, y aquello empezó a fermentar, y a fermentar, y a fermentar, y a fermentar. Llegan los 40, te lo juro por Dios, llegan los 40 tíos para
cenar y aquello, esto no se puede poner a nadie. A la basura y búscate la vida. Ya el resto ya no os puedo contar más. Pero aquello no se pudo servir. Y eso fue un desastre, de verdad, os lo juro, ¿eh? Aquello, perdimos hasta la camisa. Afortunadamente ya no pasa nada de eso. Pero esto 40. es rollo business. Pero yo quería saber qué plato se te resiste así, cuándo se te quema el arroz. Como por ejemplo, yo tengo un desastre culinario que es mítico, porque es en los inicios de mi historia de amor, que es un arroz con miel. Que mi novio fue tan santo de tomar un par de cucharadas, porque yo intenté cocinar una de las primeras veces que quedé con él y le hice un arroz que como yo no sé echar sal a las cosas y tal, porque en mi casa se comía siempre sin sal, me quedó súper salado. Y luego no se me ocurrió otra cosa en modo creativo que para compensar el exceso de sal, echarle miel. Entonces hice arroz con miel y aquello era, o sea, arroz con miel, bueno, no voy a decir lo que era, pero ya el nombre... Una porquería. Pues sí, era una guarrada Pues y una el pobre, porquería. bueno, acabamos haciendo una pizza, pero le di un par de cucharadas. Lo Entonces, intentó, yo quiero saber tu drama culinario personal, No, yo en Borja. casa es que cocino fenomenal. Oh, Entonces no tengo no. ningún problema. Ahora, también os digo una cosa. ¿Cocinas? No. Cocino poco, antes más, pero ahora también os digo una cosa. A todos aquellos que vengáis a cenar a mi casa, os diré que la cena es fake. Es decir, lo encargo todo. No hago nada. Luego lo emplatas, Y luego lo pongo todo con mi toque mágico y todo. Pero lo encargo todo, te lo juro por Dios. Yo me voy a meter yo por mis... No. Aún no ha nacido el hombre. Que te haga cocinar. Que me haga mancharme las manos. Ay, no puedo. Este que está doblado muy pequeñito, que seguro que es algo guay. Algo pequeñito. A ver, que me da la risa, No. me da la risa ya. ¿Tu comida preferida? ¡Hombre! Yo sé cuál es. Pues no lo sabes. Hombre. Es la tortilla de patatas con chorizo que hace mi madre. Te lo juro. Un beso para la madre de Tere. ¡Mamá, Ay, sí, te hombre. quiero! Por La tortilla de supuesto. patatas con chorizo que hace mi madre es impresionante. Y yo como soy así vaga, también, no como esta señora, yo soy vaga. Entonces cuando hago fiestas en mi casa, encargo tal, no sé qué, o la madre tal, esta madre tal, pero yo encargo... Se la pides. Claro, ¿Y y te la vuela, prepara? vuela siempre en un vuelo. Sí, hija, claro, que mi madre me quiere, me la prepara, claro, No, me la hombre, prepara. pero puede no estar. Bueno, sí, pero bueno, Si coincide. tu madre no está, ya no hace Ya no hago la fiesta. fiesta, yo ¿Para ya, qué? vamos. Si no vamos a tener la tortilla de ¿Verdad? la madre Ay, de de Tere. verdad, Perdona, la ¿cómo tortilla de sois? patatas verdad, de- o ¿Cómo sea, sois de las patatas tortillas? con chorizo, que a mí me gusta así, con chorizo, o sea, toda la grasa y todo ahí, todo tal, me encanta. Es que lo del chorizo es genial, porque mira, el chorizo es como un perfume. Es decir, tú te puedes ¿Qué poner perfume? ¿Un tú cacho te de puedes- chorizo grande? tú te puedes poner- Pero que no estás entendiendo nada, pareces la rubia que eras. No, porque tú te pones un vestido maravilloso, que son las patatas y el huevo, y luego lo perfumas con un chorizazo. No puede fallar. Porque Es tú eres decir, como muy de perfume de chorizo. No, que no es perfume de chorizo, que no es un cacho de chorizo ahí metido entre las patatas. Y las patatas ¡Un fritas trozo con grande! unto. Las patatas fritas con unto. Perfume de chorizo. Que no- Perfume de chorizo. Vi cosas en mi vida, pero perfume. Ay, ¿cómo sois? No tenéis ni idea. Oticuchillo. Cuando vayamos a tu negocio y no encontremos el Ay, chorizo, ya vendré, ya vendré. Pero iba perfume. Haz así. es un fake, sí. Bueno, por favor, ¿con ¿Qué? Es que siempre te tocan parecidas. ¿Con qué famoso tendrías una cena romántica? Ay, yo ahora Ay. mismo no sé. Pero también tampoco le hago ascos a nadie, ¿eh? Es decir, el que me quiera invitar. Pero, ¿cómo que No, no, pero es no, una no. cena romántica, amor. Ah, no, pero A romántica. ver, ¿cómo no hacemos No, eso? no, ¡Falete, que romántica. venga Falete, que venga Ay, Falete! sí. Esto ha quedado bien feo. Quiero ¿Verdad? decírtelo, bien feo. Vamos a Yo que venga un O sea, lo más famoso. visitado en la Plaza de Bastos, No, no. la Catedral, No, la Plaza no. de Bastos y luego... ¡Bueno, No. Yo, famosos del mundo. Famosos. De pueblo, de barrio o de lo que sea. Os espero y ya os pasan después aquí, me llamáis, aquí al correo, ya mi amiga Ana os da mi teléfono. Pero no, ahora, ¿con quién saldría a cenar así de forma romántica? Claro. Mm, Famoso que te ponga, Borja. así en serio me gusta muchísimo. Lo que pasa es que me parece un poco aburrido. Pero entonces no. Bueno, Pero- entonces dile para... No, que Pa'l nada. tema, pa'l tema. No, para el tema nada. Pero así un famoso de la terriña o de fuera de aquí. Pero mira, no Sin tiene que ser ni un límites, Nobel, no ni pongas- de literatura, No. ni nada así. Te puede, O sea- puede ser una cosa más profana, Borja. No busques tanto en la Wikipedia. Que No. puede ser una cosa normal. No, pero yo saldría a cenar, pues salí con algún cadáver.
Pues yo lo tengo clarísimo. Pues Hija. mientras tú piensas, digo yo el mío. Yo con Thor, que me encanta. Que Thor te pegaría un ostión que te dejaría... Me encanta Thor, No, me demasiado encanta. enorme, demasiado enorme. A mí toda esa gente me da mucho miedo, Ay, no, además se come tu pollo y el suyo. Me refiero. Mientras no se coma tu pollo. No. Se come, me parece un horror. No, esa gente me da mucho miedo. No sé. A Liam Hemsworth, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta desde que lo vi en un programa de la tele, ¿cómo se llama? Este del hormiguero, y que hacía así un pase y le pasaba la pierna por encima a Pablo Motos y le quedaba más o menos el escroto de Thor quedaba aquí, a la frente de Pablo Motos. te encantó. Y dije yo, Dios mío, pero este más. No sé, yo paso palabra, porque... Porque no te acaba de convencer. No No, nos no cuentas te nada va a de decir decidir. nadie, Bueno, pues Miguel Bosé, aunque esté ya un poco gordo y tal. Ajado, aunque esté ajado. Venga, No. Miguel Bosé en los Mira, le 80. servía a cualquiera, le gustaba a todo el mundo y ahora no acaba de bueno, porque soy muy encontrar. exquisito, no, pero sí que es verdad que una vez... ¿Y Saint Laurent, qué te gusta? Oh, no, bueno, sí, señor, es que me turba un poco. Pues por eso. Sí, te lo juro, Y si Lorenzo estuviese hoy vivo en el momento en el que era un súper maravilloso, vamos, yo me lo pedía, te lo juro, Sí, sí. Sí, porque me da aquí en la chota. Te lo juro de verdad, me vuelve loco. Sí. Era la chota, venga. ¡Tachán! Venga. ¡Hala! ¡Que no puedes leerlo! Ya ¡Rata! está, léetelo. ¡No se puede! Léetelo. Es que así me da tiempo a pensar No, mientras tú pero lo qué dices. rata. Es que yo soy tan llorona. La película con la que más has llorado. Es que yo soy tan llorona con las pelis. Con el precio justo lloraba. O sea, lloraba con Pero cualquiera. es que yo lloro muchísimo con las películas. Entonces, con la que, es que yo qué sé, he llorado con muchísimas. De hecho, hay algunas que no quiero ver ya porque lloro ya demasiado. Y entonces, ¿Y cuál fue la última? pues es que no lo sé, ahora estoy pensando, pero creo que fue una chorrada de estas que había en la tele después de comer, pero porque estaba yo un día sin No me lo puedo creer. Con una de esas de las 3:30, Sí, que yo eso lloro es un con todo. rollo. Yo como me pilla el día, lloro Está, con cualquier sí. cosa. Pero es que eso es un rollo que te corta la digestión. Llorabas porque te duele la barriga. Déjate de No, rollo. yo lloro con todo, de verdad. O sea, yo cada vez que lloro así como muy emocional y lloro mucho. Pues mira, Ay, yo... espera, hay una que fui a ver al cine hace poco que lloré muchísimo, bueno, hace poco. Al no, hace cine, varios. si tú no vas al cine, que eres una rata. Pero a veces voy. Claro, pues ya hace 1000 años que no vas al cine. Porque tengo cine en casa. Y de la última vez que fui al cine había una pandilla delante pasándose botellas de vino y dije yo, para estar así, estoy en mi casa. Pero a qué sesiones vas tú, Pues a la normal. a la barata. Bueno, ¿y la última que llorabas, qué era? Pero es que no me acuerdo, pero ahora me dejó una que hubo hace... Bueno, no me acuerdo. La mente privilegiada Sé de que mi lloré amiga. mucho, Bueno, pues yo lloré, mira, te pero- voy a decir Lloré una cosa. muchísimo, pero no Lloré, me acuerdo. ¿cómo lloró? Pero tuvo Pero- que ser hace poco porque fue en las cancelas. O sea, lo recuerdo de llorar muchísimo. Sí, las cancelas solo lleva abierto 6 años. Bueno, hombre, pues mira. Mi amiga, que es una rata. Pues mira, yo la última con la que he llorado. Que lo quiero pues mira, decir. la quiero decir. Mira, yo no suelo llorar mucho con las películas porque no me acabo de creérmelas. mogollón. Pero sí he de decir una cosa. Yo la última película en la que he llorado fue la del árbol, porque también me pillaba la del árbol ese, que el árbol... Yo no la que he es querido ver. No, porque es como muy Un monstruo drama viene a total. verme, ya te lo Monstruo digo. viene a Yo te traduzco el lenguaje de Bueno, Borja. porque yo hablo de esta La del manera. árbol, vale, Sí, la de la de José monstruo viene a Antonio ver, Bayona. todo el niño con el árbol, el niño con la madre con la abuela con todo ese rollo. Entonces, sí que es verdad que en las películas yo creo que es un poco como te pille el Pillen muchas momento, veces, ¿sabes? sí. Porque puedes llorar con la mayor chorrada del mundo. Yo lloro con todo. ¿Con Pero a mí todo? me encanta. Quiero decir, no, con todos no, pero yo lloro muchísimo y soy de lágrima fácil viendo películas, pero porque yo me meto mucho en la historia y tengo la suspensión de la credulidad, así como muy a flor de piel, y yo me lo creo todo y entro mucho en la historia. Bueno, si la película es medianamente buena, claro, o si tengo el día tonto, que también puede ser. Pero a mí me encanta. Claro, quiero porque decir, volvemos a lo que decía Borja, que muchas veces es cómo te pille, cómo te nena. pille a Pues ti. sí. ¿Ya va? Mira, la que última bien. se la hacemos ¡Claro, a ella porque quedan 3. Bueno, venga, yo cojo esta. Vale. ¿La puedo leer? Léela, Déjale a ella la de sexo. Uy. Ay, no sé. Es de matemáticas. No. Yo pido el quesito rosa. ¿A quién imitarías en un programa de televisión? tengo ni- Yo he tengo invitado ni aquí a idea. tantos, me encanta. Mira, no tengo ni idea, porque es que no soy muy mal imitador, no tengo ninguna gracia. Bueno, perdona. No me sale. No es verdad. No me sale Iria, nada. Vete a la hemeroteca. No. Tengo muy poca gracia. No tengo chispa. O sea, me parece muy difícil. Pero bueno, sí que es verdad que hay personajes que yo creo que son muy imitables. Es decir, todos aquellos que nos resultan más histriónicos y más tal. Mira, yo hay un personaje que adoro. Que lo adoro. Lo adoro porque creo que es un genio.
Y lo adoro porque creo que es un tío muy imitable, que es Karl Lagerfeld. Yo lo adoro, no lo puedo adorar Bueno, más. de hecho te hemos De hecho, visto. Te hemos Claro. visto aquí mismo, aquí Entonces, mismo. Aquí No, no, mismo, entonces- en la piel de Carla. Yo creo que es un tío muy imitable, que tiene muy mal genio. Creo que es un inútil integral para la vida cotidiana, pero él tampoco necesita moverse al nivel de los mortales. Pero creo que es un tío que es un genio y me parece muy fácil imitarlo. Y no me saldría nunca, pero me parece muy fácil imitarlo. Y yo creo que es un tío, bueno, yo lo adoro y creo que es el único que queda en este momento en el grandísimo universo que es la moda. A mí que me dice que ya he venido de todo. Yo ya he venido de todo el mundo disfrazada. A mí me encanta. Pero sobre todo porque ya vamos a la primera pregunta. Como yo no tengo ningún sentido del ridículo, y yo no es que no imite bien, pero es que como no tengo vergüenza, Bueno, tú imitas muy bien. ¿qué va? Sí, yo creo que sí. Que tú Yo creo. Y sobre todo cuando canta, imita muy bien a un ganso muerto. En la agonía. En la Mira, agonía. yo escuché un Bueno. productor musical muy importante decir que cantar bien estaba sobrevalorado. Y Pues yo me lo tienes creí razón. totalmente. Porque Sí. cuánta gente hay que canta bien, pero luego hay que tener más cosas. Hay que tener Sí, más cosas. sí. Tú mira a Enrique Iglesias, que canta fatal. ¿Y cuántos discos vende? Bueno, pues Sí. que Enrique Iglesias no solo. El problema que tiene no es que cante mal, es que tiene una neurona como la de nada. No. Porque, oja, ¿quién es capaz de coger un dron y quedarse sin la mitad de los dedos? se vino arriba, Nena, se vino arriba. Es que a ver, en y se quedó momentos sin la mitad de peores los habremos dedos. visto, por ¡Ras! No, escupas para arriba, perdón. En momentos peores nos Nos habremos hemos visto. visto, cualquier día nos ahogamos en una charca. Elige bien. No, Es que la última es la no, tuya, es ¿eh? que directamente voy a hacer trampas. ¡No, chiquito! ¡Oh! Yo, mira, no la he visto, pero como he visto esa, te la voy a dejar a ti. Venga, va. Pues esta es la tuya. A El ver, libro que ¿qué leíste pone? más veces. El libro que he leído más veces. ¡El Pues, pronto! ¡El pronto! Ella, el pronto lo tiene chapadísimo. Y después Te iba a viene, decir después algo viene de eso. Lola, Te después iba a viene decir. semana, Lola. después vienen lecturas, Claro. después he vuelto a leer y leen y Es verdad. leen y vuelven a Es que no, leer. déjame pensar si he releído algún libro. Yo no. Es que No, no lo sabía lees una decirte vez y ya está. si he releído algún libro. Yo creo que no. No. No, yo creo que no. Bueno, pues a lo mejor La Biblia, la Biblia. cuentos que le leo a mi sobrino o algo así, ¿sabes? Estas cosas. Pero no, leo y paso, leo y paso, leo y paso. Pero como todo en la vida. Leo y pasar, paso, pasar, leo y pasar, paso. pasar y pasar. Bueno, última entonces yo pregunta. creo La que- última se la haces a vos. No, es verdad. No. Venga, Me encanta, yo creo... como tú no la has visto, házela tú. ¿Se la hago yo? Sí. Dame Que no aquí. la coja, ¿eh? Dame aquí. Que no la coja, que la no la coja. Bueno, yo creo que ahora es el momento de que nosotros le hagamos una pregunta a la jefa. Después de haber repetido en este apuro, Sí. yo creo que ahora es el momento de que te la hagamos a ti. ¿Tú ya la has leído? Sí, ¿Sabes cuál es? sí. Me encanta. Me voy a inventar otra pregunta. ¡No, rata! Bueno, Ana, a ver, tú que conoces a tanta gente y tienes tantísimos amigos que a nosotros nos encantas, nos gustaría saber... Y tus amigos también nos gustan. Nos gustaría saber cuál ha sido tu gran noche. Venga. Mi gran noche. No vale decir de los elegantes, me lo pido. No, es que además no valen muchas, no valen muchas de las que digas. No vale No, ni, no, una no valen gran ni, noche. no valen ni los elegantes, ni gallegos del año, ni cosas de esas de trabajo. No, una gran noche que tú No, digas. queremos "Jo". una cosita personal, Una cosita como una de dentro, cosita que te salga de íntima. dentro. Unas cosas que te Claro, salga de dentro de verdad. También tú a claro. nosotros eres capaz, tienes la capacidad de sacarnos todo lo que llevamos dentro. Nosotros Yo no creo- tenemos la capacidad, pero te extorsionamos directamente y no Claro. te dejamos salir sin que nos des una confesión personal. Venga. ¿Cuál ha sido mi gran noche? Hoy es el Venga, día, va, Ana. venga, Venga. va. Ay, no lo sé. Deja así. Buah. Venga. Es que siempre tiendes a quedarte con las últimas grandes noches. Pero no te Sí, acuerdas de una, seguramente. una Porque yo que soy haya muy sido de eso, maravillosa? porque yo no tengo memoria histórica. Ah, yo Entonces, sí. no, yo paso y avanzo en la vida. Sí, y avanzo, pero y yo me avanzo, y acuerdo de avanzo, cosas, claro. Hombre, yo de algunas también. Pues entonces, a ver, Ana, A mí venga. es que yo me cuesta decidir, ha habido muchas grandes noches y entonces me cuesta muchísimo decidir. Quizá mi gran noche, pues... Yo he pasado grandes noches con Ana, también te lo digo, pero No yo lo quiero que dudo. diga una de las Las que no noches hemos de estado, Ana. porque claro. Claro, hemos pasado grandes noches. Bueno, mi gran noche, ahí va. Venga, va. Una noche en Londres, en un concierto. ¿Sí? Oh, qué ¿Era un guay. concierto maravilloso? Bueno, época londinense. Sí. Yo era muy feliz en mi época londinense.
y fui con una amiga, teníamos 2 pases de una productora en el estadio de Wembley. Qué Y el guay. típico concierto de muchísimos artistas. Yo en aquella Sí. época, pues claro, era como súper sex al poder. Ah, qué guay, me Claro. encanta. I Need You Tonight, Claro. esas cosas, ¿no? Entonces, típico concierto que empieza por la mañana Sí. y acaba pues como a las 4 de la mañana, que allá ya es como si ibas a las 6, o sea, íbamos para casa de día, ¿no? Y tengo una imagen buenísima por todo lo que pasó, pues por lo que estaba viviendo, por cómo era todo aquello, pues con el pase que estábamos así bastante cerca, vimos a un montón de artistas. ¿Os acordáis de Blondie? ¡Hombre! De Deborah Vamos a acordarnos de Harry, Blondie, bueno, era pues lo sí, más. Iban Blondie, iban muchísimos artistas que, bueno, era increíble. Y de repente, yo que estaba súper enamoradísima, como todo el mundo, de Michael Hutchins, Anda. y entonces Ah, claro. era un escenario inmenso que iba así como con un puente. Entonces subió él, solo pantalón de piel, torso al aire, Soy modo Elena tía Christensen. melena, tipo de melena. Y de repente sube, se hace así la noche y tal, y él se cuelga y se queda todo en silencio y dice, I need you tonight. Y Bueno, se ya no puedes cuelga. morir. Pues es el recuerdo de la noche afónica, volviendo a casa, divertidísimo guay, con me amigos. Claro. ¿Sabes? Ese conjunto de noche de si viví alguna noche especial en mi Sí. vida, fue la I Need You Tonight, con Oh. el muy I Need You Tonight todo en mi vida. Qué guay. Bueno, pues yo creo que uno de nuestros Mi gran noche. momentos súper especiales es el haber estado hoy contigo, con lo cual yo creo que deberíamos darte un beso. Bueno, ¿no? perdona, yo te recuerdo otra noche de los 3, os recuerdo un cumpleaños en la Iglesias, en la mezquita travesti, que hicimos mogollón de actuaciones allí, que nos vinimos arriba, que el pobre señor se arrepintió de habernos abierto el micrófono, ¿os acordáis? Y que, por cierto, os diré que tengo 1000 fotos de esa noche. Bueno, ya pero sabéis, eso queda que con mi nosotros. archivo fotográfico, vale, vamos, millones. Yo recuerdo con mucho cariño esa noche de cumpleaños que ¿Eso fue un habíamos cumpleaños ido, tuyo? Fue un cumpleaños mío, que habíamos ido a cenar y Qué acabamos risa, allí Sí. por favor. con... con ¡Qué risa, por favor! ¿Te cantando una acuerdas? de Mecano. Bueno, no Una de cantamos lo- todo, de pero sí, todo, ¿eh? que Pero me quedó sí, Una de verdad. Mecano, bastante yo te recuerdo arriba. una de Mecano. Esa me moló. Sí. Y el otro día me acordé de otro cumpleaños mío que, ¿os acordáis? Yo recuerdo que estaba Ana Argiz, que le voy a mandar un beso enorme desde aquí, y que acabamos en el Corzo. Pudo haber sido. Ana Argiz. Me acuerdo perfectamente. Delante de un... Sí. que decía, quiero un ventilador. Es verdad, porque queríamos ser milloncillas. Y queríamos ahí, bueno, y os recuerdo a vosotras Sí. dos cantando ahí como Paulina Claro. Rubio. A lo loco, a lo loco. A lo loco. A lo loco. En El Corzo. Corzo es un sitiazo. Y Hombre, me acordé el Yo otro hice día mi porque alguien 40 Sí. cumpleaños en el Corzo. me y acordé fue que una alguien me dijo, superfiesta. nunca en mi vida estuve aquí. Y yo dije, jo, pues... Pues es un estuve aquí". sitiazo, es un El sitiazo, Corzo, es una a mí me guata, encanta, a mí es una me guata encanta. auténtica. Sí. Yo Hay lo que quería. celebrar este año el cumpleaños por todo lo alto. Este Pues año sí. celebramos Le damos el un beso, cumpleaños. yo creo, Pues sí, ¿no? pues sí. Ay. ¡Guapa! Bueno, ¿qué más? Pues, Nos quedamos aquí, pues sí, venga, va. os quedáis aquí. Iria, nos Claro. quedamos aquí. Bueno, pues como seguimos avanzando y han venido ellos dos a casa. Nuestra siguiente invitada también la llevamos en el corazón. ¿Quién es? Carmen Pichel. ¡Ah! Muy Carmen bien. Pichel y su preta costura. Hola a todos. Ya está terminando el año, ya queda poquito, ya están ahí los reyes y bueno, yo pedí un deseo, yo quería un bolso precioso, un bochis y decidí que la mejor manera de tenerlo es reciclando. Por tanto, hoy en Preta Costura reciclamos y vamos a hacer un bolso preciosísimo en el que vamos a utilizar una tendencia muy bonita, que a mí me gusta muchísimo, que son las transparencias nude. Entonces, uno de los materiales que vamos a utilizar para reciclar, y ya estamos viendo qué necesitamos para este trabajo de hoy, pues vamos a hacerlo en terciopelo. Yo decidí terciopelo, porque tenía por ahí un trozo que me había sobrado de hacer un traje, un mantelo de estos de baile regional. Luego también necesitamos pues una cinta, yo elegí un grosgré,
pero bueno, puede ser cualquier cinta que es para hacer la cinta de colgar. También una cinta, un brocado, de terciopelo también para la cinta de colgar, y unas aplicaciones y un organza. Un organza que elegí también el turquesa por ese tono, por ser uno de los tonos más importantes en las tendencias de este momento. Entonces, turquesa para la organza, un verde pato para la cinta de grosgré, y con todo esto vamos a empezar a hacer este maravilloso bolso. Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos los patrones. Entonces, vamos a hacer unos patrones que en total son tres rectángulos de uno. Luego, si queréis ya para mirar bien las medidas, por si ahora nos quedan, pues vais a Correo TV en YouTube y allí lo tendréis. Entonces, un rectángulo de 30 por 23, otro rectángulo de 16,5 por 23 también, y un tercero que es la base del bolso de 9 por 18,5. Tengo que ir mirando los apuntes porque si no a mí se me irían también. En el primer rectángulo de 30 por 23 vamos a hacer una marquita a 8 centímetros, que será lo que será la boca del bolso, este maravilloso bolso que tenemos aquí arriba, y será lo que doble para dentro del terciopelo. Entonces, tenemos ya los patrones y pasamos a cómo lo vamos a hacer. ¿Y qué necesitamos hacer? Bueno, como este es de una dificultad media, yo recomiendo que, o sea, para meternos a este trabajito será mejor tener un poco de experiencia. Entonces, vamos a explicar, o sea, muy por encima. Troceamos el terciopelo, es decir, que ponemos los patrones sobre el terciopelo y sobre el forro, que sería el pequeño rectángulo que tenemos de 16,5 por 23, eso sería uno de forro, y dos de forro, perdón, y uno de 9 por 18,5 también en forro, y luego el grande de 30 por 23 y el de 9 por 18,5 también uno en terciopelo. Y, o sea, cortamos todos esos trocitos para tener lo que sería la parte del cuerpo del bolso y la base, unos en terciopelo y luego por dentro el forrito. Bien, el siguiente paso, tenemos que coger lo que sería la parte frontal del bolso, la que tenemos aquí, que está hecha con todo el bordado que hemos puesto, y hacemos la aplicación. Yo elegí un encaje dorado que tengo preciosísimo, que es de los que es facilito recortar y que está hecho sobre un tul nude. ¿Por qué ese color del tul? Porque es muy importante para hacer esta transparencia con el turquesa. Si cogemos cualquier otro encaje que tenga colores, nos va a hacer diferentes tonos. Es opcional, se puede hacer y en todo caso cada uno tiene que decidir pues cómo quiere que quede esa parte. A mí es que me gustaba mucho esto, me apetecía mucho ese tono turquesa que casi no se nota el tul. Entonces, bueno, elegí de unos trozos que tenía, ya sabéis, la caja mágica, esa que tenemos todos ahí en casa, que ya os recomendé, que hay que ir guardando y luego vamos sacando. Entonces, bueno, monocolor, dorado y turquesa. Podéis meter múltiples colores e incluso podéis hacer, si queréis hacerlo más fácil, pues con pegatinas, con estas historias que hay para pegar, que lo ponéis ahí encima. Eso sí, con la plancha y el terciopelo tendréis cuidado porque podéis machacarlo, o sea, planchar por el revés, en una superficie que sea muy plana, por ejemplo sobre un mármol o así, con mucho cuidado. Entonces, por cierto, cuando cortéis el terciopelo, mirad que tiene que peinar todo hacia un mismo lado, si no luego tendremos colores, ¿eh? Ya sabéis, terciopelo es un género con pie, o sea que peine todo hacia el mismo lado. Bien, ya tenemos las aplicaciones, las hemos colocado, dejando unos bordes de 2 centímetros sin nada para 2 o 3, yo cogí 3 para que quede el borde más estrechito, para que los extremos no queden con bordado, y ponemos esas aplicaciones y hacemos un encruste. Ya está, el tejido preparado para hacer el bolso. Siguientes pasos, ya es muy sencillo, coser y cantar. Unimos las piezas, cosemos los laterales, luego ponemos el fondo. Por cierto, aquí he añadido un nuevo material, es opcional, pero a mí me gustaba con un poco más de cuerpo, por lo tanto he añadido también a ese trocito del fondo de la base una entretela
durita, muy durita, y también a los bordes superiores para que le den cuerpo. Entonces, bueno, si añadimos la entretela, primero la sujetaremos sobre la pieza por la parte de dentro y ya pasamos a unir los laterales, el fondo, doblar la parte de arriba, esos 8 centímetros que habíamos marcado anteriormente, y ya también unimos en el forro los laterales, el fondo, y lo cerramos hacia la pestaña que hace la doblez de la parte superior del bolso. Dejamos un agujerito como de 8 centímetros para dar vuelta todo el revés y pasar ya al derecho, que salga todo ese maravilloso trabajo que estamos haciendo, y ya tenemos lo que sería un cestito, que podría ser así abierto y no pasa nada. Pero a mí me gusta esta forma, que es mucho más esbelta, que cierra en la boca del bolso y que abre abajo. Entonces, lo siguiente, hacemos una pestañita en cada una de las costuras laterales, un pliegue, una pinza, y dentro ya, que previamente hemos cogido la cinta de grosgré y la cinta que tenemos de pasamanería de terciopelo y la hemos unido con una costurita. Entonces ya tenemos ese 1,15 m de largo, que es para que el bolso sea muy largo y que le dé ese aire chic. Cuando llega casi a la rodilla, cuando lo llevamos colgado del hombro, lo metemos en ese plieguecito por el derecho y cosemos un rombito o un cuadradito en la parte de dentro, cerrando esos 2 centímetros, 3 centímetros, lo que queramos, que nos hará que la boca haga más estrechito. Bien, ya prácticamente lo tenemos todo. ¿Qué nos queda? Cerrar con unas puntaditas a mano el agujerito que hemos dejado por dentro, y yo he incluido también aquí otro material que no estaba en la primera opción, que es un broche para poder cerrar y que nos quede deliciosamente seguro también de que no nos van a caer las cosas que llevamos dentro. Y con esto y un bizcocho, ya sabéis, hasta el año que viene. Feliz fin de año, feliz entrada de año, y a disfrutar muchísimo reciclando y con este maravilloso bolso que hoy hemos hecho. También habitual en nuestro programa Alba Bermúdez y su sección Archivando Belleza. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Nesta derradeira noite xa falando un pouco dos maquillaxes de fin de ano, non? Sí, vamos dar un repaso que foi a evolución do maquillaje neste ano. E, bueno, tendencias que se poden usar de cara ao fin de ano para conseguir un maquillaje, pois, un pouco salíndose do normal, non o típico un ahumado negro, algo así, non. Algo un pouco máis especial. Pois maquillaxes especiais para utilizar na noite de fin de ano, pero tamén para repasar todo o que ao longo deste curso vimos aquí con Alba. Empezamos pola base, polo maquillaxe, por que empezamos? Empezamos por aí, pola base, non? Que é os cementos para conseguir un bon maquillaxe. Nada, vimos durante todo o ano que mogollón de famosas encabezadas por a Alicia Keys, que foi unha das que, bueno, máis dou que falar, que votaban por a vertente esta de conseguir un maquillaxe moi natural ou ir casi sin maquillaje, que se viran as pecas e castiñas, é dicir, conseguir con unha simple, o que falábamos noutro programa, unha BB cream, unha CC cream que che vai corregir se tes algún defecto tipo rosácea ou unhas olleiras moi grandes, pero sin tapar, por exemplo, as pecas, non? Que outros anos atrás sí que había a tendencia esa de usar unha base aí super cubriente que che tapara lunares, pecas e agora nada, todo máis natural, non? Sí, por fin se deron de conta de que as pecas son preciosas, unha peca, bueno, unha cara con unhas pecas ben traballada, queda moi bonita, así que vivan as pecas. Alicia Keys como, bueno, como boa pecosa que é. Sí, ten unhas pecas moi bonitas, ademais. Que foi unha, eso, das que máis dou que falar, porque sí é certo que creo que nos últimos, casi ano, creo que foi a principios de ano, que empezou a salir sin maquillaxe casi. É certo que
Bueno, a tendencia esta de ir sin maquillaxe non significa levantarse da cama e salir a un evento, que sexa, non. É un maquillaxe un poquinho máis traballado, que leva máis tempo, pero que cubre menos, que queda moito máis natural. Unha das tendencias é esa. Que máis imos ver? Imos decirlle adiós ao contouring, vale? Que o ano pasado estaba tan de moda. Que se vaya, sí, facía falta tamén. Que xa a finales do ano pasado se vía un poquinho desbancado e ímos de decir hola ao strobing, que explicábamos aquí. Fai moi poucos programas. Sí, vamos a decir hola ao strobing, que nada, tamén se pode traballar desde o que falábamos agora, unha base moi lixeiriña, podese traballar desde aí genial, queda moi natural, sempre sin pasarnos co brillo, vale? Simplemente dar toques de luz naturales. E unha das que encamiñan o strobing, pois foi Kendall Jenner, do clan Kardashian. Kim Kardashian foi a que encamiñou o contouring un pouco, que foi unha das primeiras, e Kendall Jenner, pois, o strobing. O strobing, o poder con Kendall Jenner. Queda moito máis natural, non digamos que non. Moito máis bonito, moito máis lucido que o contouring. Sí, bueno, pecas o aire e o strobing, o sea que imos apostando pola naturalidade, non tanto polos maquillaxes tan traballados. Sí. E pasamos a ollos, pareceche? Paréceme moi ben. Unha vez que temos claro que veñen maquillaxes moi naturais na pel, como base, os ollos, que facemos con eles? Bueno, empezamos polas cejas, que vai tamén no global do ollo. As cejas fixéronselle de todo, depiláronselle ao mínimo, durante anos pasados delineáronse, pintáronse, maquilláronse, de todo, non? E agora chego ao camiño das cejas que lle chaman Messi ou desordenadas, vale? Desordenadas, pero que decíamos antes, vale? Traballadas. Non é que, non me depilo nun mes e así consigo ese aspecto, non. Sí, é certo que se levan as cejas pois, con moito algún máis espesas, pelo, máis pobladas. Sí, si tes pelos na parte de abaixo non pasa nada, é unha ceja moi natural, pero traballanse sempre con un fijador para que queden aí no sitio, si necesitamos como desordenalas dunha certa forma, é dicir, a parte de adiante que vai máis hacia o nariz como máis levantada, a parte do exterior do ollo como máis pousadiña, imos traballala sempre para conseguir ese aspecto, pero si é certo que se buscan unhas cejas pobladas aí tal. E bueno, esa tendencia levase ao pelo, levase á roupa, incluso roupa que vai un poquinho desencamiñada. E a cara de Levin xa modelo cas cejas estas superpobladas que tanto nos chama a atención cando apareció en escena. Foi ela. Pois quedámonos cas cejas de cara e que máis vimos no ollos? As pestañas, por exemplo. Pestañas que o ano pasado, por exemplo, a máscara de pestañas era importante, pero é que ahora estamos nun término no que, aínda que non vayas maquillada, úsanse máscaras de pestañas superpotentes, incluso se deixan grumos na pestaña, utilizanse moita pestaña postiza para calquer tipo de maquillaje, desde unha novia, un evento, desde un maquillaje moi básico a un moi elaborado, sempre unhas pestañas aí super pobladas, con moito volumen, moi rizas, para conseguir eses ollos aí impactantes. Sempre hai que telo en conta. Para fin de ano, pestañas postizas. Bueno, eu penso que as pestañas das cousas con que che des un pouco de pestaña que che quede un pouco así traballada, unha barra de labios ou un gloss e un pouco de colorete, esa non che fai moito máis, o sea que a pestaña é casi a base do ollo. Sí, pero é eso, ahora mismo estánse levando, pero en plan moi negras, como digo eu. É dicir, non se están levando outros colores, non sei, creo que fai 2 anos ou algo así, sí que se levan as puntas en verde e tal. Máis metalizados tamén. Sí, pero bueno, este ano non, estánse levando moi negras, moi cargadas, e se podemos poñer unha pestaña postiza super cargada por abaixo e darlle aí coa máscara de pestañas, genial, sería o idóneo. Bueno, pois toca pestaña postiza. Que máis nos toca nos ollos? O famoso eyeliner. O famoso eyeliner. Non sin o meu eyeliner. Non.
No, pero pasa igual que as pestañas, vamos a dar un toque moito máis dramático, pasamos do típico eyeliner moi a ras de pestañas ou con un pouco o rabillo, o gato, como, bueno, como cada un lle queira chamar, a eyeliners de colores azules, verdes, sobre todo ben o azul azul, non o azul noche, non, o azul así que chama a atención, verdes que quedan ben en todos os ollos, veñen eyeliners moi enmarcados, que a parte de arriba tamén traballada no mesmo color, casi sin sombras. Por exemplo, a parte de arriba dun color, a de abaixo no outro, ven moita combinación da de arriba de negro, a de abaixo de verde moi difuminada. Veñen eyeliners moi cargados e moi llamativos. Bueno, por excelencia, aquí este ano presentou máis eyeliners llamativos, diferentes colores, non sei, é Willow Smith, a filla de Will Smith. Presentou, por exemplo, o azul fora cando a presentaban como embaixadora de Chanel, creo que foi na... Pode ser. Sí, que iba con un eyeliner Moi marcado. azul, Sí. que lle quedaba estupendo. Hai que probar, hai que cambiar do eyeliner negro e poñerse iso. Se non te atreves con azul, un verde, que sempre vai ben. Bueno, aquí tío tes moi claro con que o verde vai ben con todos os ollos. Sí, e o non verde vai sei. ben con todos Hai que os probar, ollos. hai que probar. Sí, en canto a sombras, na utilización de sombras, imos pasar dos negros, grises, marróns, de colores moi básicos, a colores moi cálidos, a naranjas, a rojos, colores que realmente chaman a atención, e ímolos usar tanto de transición hacia un negro, por exemplo, ou como sombra base. É dicir, quizáis se usan menos os degradados que antes. Antes facíase moito no lagrimal o clarito e no extremo oscuro. Vale, pois agora igual se deixou un poquinho máis de lado eso, e incluso cunha sombra básica iría genial. E outras sombras que tamén están levándose outra vez moito son as shimmer ou as metalizadas, que moitas veces veñen en formato crema, que se aplican super fácil co dedo, e que incluso se suben bastante hasta a ceja. É dicir, que predomina eso nunha sombra básica, que depois se ti lle queres dar un poquinho de acabado e tal, podes, pero bueno, simplemente con a sombra aí en dorado, iría genial. Así que toca abrir de paleta, escoller o color máis raro que teñamos e intentar facer algo con el. A quen vimos durante todo este ano con este tipo de sombras foi, por un lado, cas metalizadas, shimmer e tal, a Jennifer López, que cos labios oscuros tamén que lle dá genial, e a outra foi a Kristen Stewart, pero cos colores, vale? Co que dicíamos antes, con sombras diferentes, co delineado en color, con sombras en colores cálidos. La verdade é que cambiamos de maquillaje bastante este ano. Bueno, pois imos facendo un resumen de ata onde chegamos, que son maquillaxes de pele de base moi naturais para contrastar cuns ollos moi traballados. Pestañas intensísimas, as sombras moi atrevidas, para xogar con eles, e tamén o eyeliner que non pode faltar. Sí, a ver, podes usar todas xuntas ou separadas, eso xa cada un. Incluso no colorete se levan moitos colores cálidos, naranjas, rojos, esta tendencia, nada de rosas. Os rosas quedaron bastante desfasados xa. Nada. Vamos a ir hacia outro lado. Toca o turno aos labios. Os labios, que como o broche final que cambia todo o maquillaxe. Como vamos a ver esos labios, Alba? Nos labios podemos decir que hai como tres tendencias ahora mismo, vale? Que son os labiales mate, que todo o mundo pelea por eles, sobre todo en tono rojo e en tono ciruela, vale? Son os que máis busca a xente. É certo que nos oscuros quedan moi bonito os labiales mates, pero neses dous tonos a verdade é que son moi buscados. A outra tendencia son os labiales oscuros. Cando me refiero a oscuros, refiero a oscurísimos. Non o típico ciruela este que todos temos na casa. No, labiales azules moi oscuros, negros, burdeos tirando a negro, labiales moi oscuros, moitísimo, con unha sombra metalizada e un eyeliner moi finiño,
non Bueno, necesitas máis. é un look moi agresivo, pero para Pero quen queda moi bonito. pode defender, aí está, non? E, por outro lado, a terceira vertente de labiales, por exemplo, son os nude. Pero os nude non tirando ao color piel, que se siguen levando, non digo que non. Estes nude que teñen un tono entre grisáceo e rosa, ou entre marrón e gris. É dicir, estes nude que son un poquinho diferentes, que te aportan un pouco de oscuridade no labio, pero siguen sendo da gama dos nude, estes nude raros. Así que o meu consello, facedes vos con un par de labiales que vos gusten e comprades moitos perfiladores de diferentes colores. E xogades con eso, porque ides conseguir colores moi bonitos, moi diferentes e que podedes ir un poquinho levándoos hacia os vosos gustos. Sempre con perfilador, claro. Ter un pouco de pulso tamén está ben. Sí, e bueno, as que mellor lograron este estilo foi no dos labiales rojo mate, que había que poñer a alguén que levara un rojo mate aí intenso, Blanca Suárez, que apareció nunha alfombra roja con os labios, ela ten os grandes ademais, con os labios aí rojos super bonitos, e Taylor Swift, poña Taylor Swift porque é rubia, de color blanco, é dicir, ten a piel De tez moi moi blanquiña. blanquiña, que non lle teñan medo, vale? Porque queda precioso. Non por ser morena che vai quedar mellor un labial oscuro, ao revés. Igual che queda peor que unha persona que sexa máis blanquiña. E o rojo pasa ao contrario, que sempre temos a duda esa de ai, son moi blanca de piel, con un rojo iría genial. Próbate un oscuro e depois proba o rojo. A ver, cal, elévate unha amiga que sexa máis morena que a ti, así probades a diferencia, que é un bo truco. Ver en diferentes pieles. E nada máis. Así as tendencias a grosso modo. Pois xa vimos ese repaso a tendencias, tamén moitas delas ao longo de toda esta tempada estivemos vendo con Alba Bermúdez. Como vas a ir ti maquillada nesta noite de fin de ano? Porque vaste atrever con todas estas tendencias marcadas? Eu sí, eu sempre me atrevo. E a mí pasa unha cousa moi rara na noite de fin de ano, que me pilla sempre o toro. É dicir, sempre son a última en salir da casa e vou me ir maquillando no coche fijo, fijo. Pero bueno, sí que levarei os labios oscuros sin dudalo, aparte teño o labial xa idóneo e apartado. O do eyeliner, a verdade é que levo un par de semanas usando un eyeliner verde para ir probando, está me gustando, e creo que o da sombra, co eyeliner verde, pues que xa me vai chegar. Pero bueno, sí, hai que intentalo e hai que probalo, e por que non ser un pouco diferente? Bueno, pois vamos a ver, xa nos mandarás unha foto a ver se tes realmente pulso indo no coche maquillándote ao mesmo tempo. Mandarei xa. Alba, que teñas un ano maravilloso. Igualmente. Y nosotros no queríamos despedir el año en este último programa del 2016 sin soñar. Como siempre lo hacemos de la mano de María Dobarro, que nos lleva de viaje por su querido mundo. Hoy toca Venecia. Pues toca hablar de Venecia para despedir el año y lo hacemos como siempre con María Dobarro, que nos invita a soñar, como decía yo. María, ¿por qué Venecia? Bueno, la verdad es una ciudad preciosa y única. Es única, no hay ninguna ciudad como ella. ¿Y qué nos cuentas así de la ciudad para poder conocerla un poco mejor? Pues mira, en sus orígenes, Venecia era un conjunto de islas formadas básicamente por arena y lodo, de difícil acceso debido a los bajíos que la rodeaban, formados por el barro que descendía de los ríos Po y Adigio desde los Alpes, con una superficie plana, lo que facilitaba las inundaciones cada vez que la marea alta venía del Adriático, sin vegetación, sin agua potable y sin terreno para edificar, que emergía en una laguna de 200 millas de agua muy superficial, con algunos canales un poquito más profundos que facilitaban la navegación. Parece así extraño que alguien eligiera un lugar tan insalubre para edificar una ciudad. ¿Cuál crees que fue el motivo? Pues mira, sin duda el miedo a las invasiones bárbaras. Alguno de York, en la obra Catecismo, a la pregunta ¿qué es el mar?, responde: un refugio ante el peligro. Y esto es lo que deben de pensar los habitantes de las zonas próximas a la laguna, que conocían y utilizaban sus aguas para proveerse de sal y pescado fresco, cuando decidieron refugiarse en un lugar tan inhóspito.
seguramente pensando que los pueblos bárbaros carecían de embarcaciones y conocimientos marítimos y que les dejarían en paz. Y así fue. El 21 de marzo del 421 se declaró oficialmente fundada la ciudad de Venecia, y en el 197 los ciudadanos van a elegir el primer doge, de lo que con el tiempo será la República Veneciana, la cual en sus más de 1000 años de existencia pues extenderá su poder político desde los Alpes a Constantinopla, y sus riquezas en su periodo de máximo apogeo no tenían parangón. ¿Y en qué se sustenta precisamente esa riqueza de la República Veneciana? Pues mira, un importantísimo comercio que se basaba en el almacenamiento de sal, que ellos intercambiaban por tejidos y por especies procedentes de Oriente. Además, protegían sus rutas comerciales con una importantísima flota y con unos puertos fortificados en lugares muy estratégicos. Eran excelentes navegantes y desde el principio del siglo XII tenían un arsenal destinado a la construcción de barcos, en el que llegaban a trabajar hasta 16.000 operarios y era capaz de producir una galera por día. Este arsenal se puede considerar como un ejemplo previo, o sea, un ejemplo de producción en cadena previo a la industrialización, ya que funcionaba por métodos centralizados y estandarizados, y que estaban basados en partes intercambiables. Utilizaban además los canales como líneas de montaje móviles y llegaron a tener en la línea de producción hasta 100 galeras en una sola serie, o sea, que era realmente muy importante, ¿no? Galileo fue uno de sus asesores, le ayudó a racionalizar la producción y también a equipar a los buques de armamentos cada vez más pesado. El arsenal está protegido por altísimas murallas, lo cual sorprende porque realmente tiene una extensión enorme, ocupaba el 15% de la ciudad, pero se justifica este secretismo en el hecho de que los buques, tanto navales como comerciales, que se producían en el arsenal, van a proporcionar a Venecia el dominio del Mediterráneo oriental durante siglos. La República Veneciana va a tener fin con la invasión napoleónica en 1797, y en el 1814 pasará a estar bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro, para en el 1866 integrarse en la Italia unificada. Hoy día Venecia es la capital de la región veneta y de la provincia de Venecia. ¿Y cómo se estructura una ciudad sustentada sobre unas islas? Venecia descansa en un archipiélago de 118 islas que se organiza administrativamente por barrios. Tiene 6 barrios que son Canareggio, Santa Croce, San Polo, San Marco, Dorsoduro y Castello. Y luego dentro de estos barrios la ciudad se estructura en plazas o campi, que son los verdaderos centros de la vida cotidiana de la ciudad, ¿no? La función fundamental de estas plazas, hasta final del siglo XIX, en que se va a canalizar el agua potable desde tierra firme, va a ser la de proveer de agua apta para el consumo a las viviendas cercanas, ya que estarían ubicadas en estas plazas, unas gigantescas cisternas subterráneas que recogían el agua de la lluvia. Estos barrios y plazas se conectan entre sí a través de 455 puentes que salvan una intricada red de 150 canales. De entre ellos, el más importante es el Gran Canal. Tiene una longitud de casi 4 kilómetros y un ancho que varía según tramos entre 30 y 70 metros. La profundidad aproximada es de 5 metros. La forma del canal es una S invertida y divide a Venecia en 2 grandes partes, grandes zonas. A este canal asoman maravillosos palacios que llevaron al historiador del siglo XV y embajador francés Philippe de Comines a definir el Gran Canal como la calle más bella del mundo. Esta gran arteria está en este momento surcada por 4 puentes, pero nunca fue así, o sea, hubo periodos en que no existían estos puentes. En el siglo XII, para cruzar el Gran Canal, existía una estructura de pontones que fue reemplazada en el XIII por un puente con pilastras de madera. Pero hasta el siglo XVI no va a existir un puente de piedra, que va a ser el Rialto. Se trata de un puente de arco único que cruza el canal en su punto más estrecho
y que tiene una vía central flanqueada por hileras de comercios. El diseño es de Antonio da Ponte, que ganó su proyecto en un concurso en el que tuvo que competir con artistas de la talla de Miguel Ángel, Palladio o Sansovino. No se van a construir en Venecia más puentes sobre el canal hasta mediados del siglo XIX, hasta 1854, y van a ser los austríacos que lo van a construir, un puente de hierro, el cual va a ser reemplazado en 1933 por una estructura de madera de carácter provisional que, curiosamente, ha llegado por decisión popular hasta nuestros días. Es el puente de la Academia. Un tercer puente se encuentra a la altura de la estación de Santa Lucía. Fue construido en 1934. Es un puente de piedra blanca de Istria, de arco único, y reemplaza también a un puente de hierro de esos austríacos de 1858. Y el último puente construido en Venecia, en la parte más occidental del Gran Canal, es el puente de la Constitución, que conecta la Plaza de Roma con la estación de Santa Lucía. Inaugurado en el 2008, es un diseño del arquitecto Santiago Calatrava, realizado en cristal y acero. La forma simula la cola de una ballena y, como todas las obras de arquitecto, pues ha sido objeto de bastantes críticas, ¿no? Ha sido bastante cuestionado. María, ¿y cómo es posible la construcción de una ciudad como Venecia sobre un suelo de arena y lodo? Pues mira, para superar las condiciones desfavorables del clima de las islas, los primeros venecianos desarrollaron unas técnicas de construcción únicas, utilizando como cimentación la piedra impermeable de Istria y pilotes de alerce. El alerce es una conífera de madera muy densa, embebida en resina, muy resistente a las inclemencias del tiempo, y que además es muy útil para construcciones sumergidas, ya que con el agua y el paso del tiempo la madera se endurece. Entonces llegaron a lograr unos cimientos muy sólidos, clavando en el cieno miles de pilotes de madera de alerce, muy próximos entre sí, que casi se tocaban, y convirtiendo los extremos serrados en una superficie uniforme. Este proceso laborioso funcionaba perfectamente, y todavía hoy día existen en Venecia casas que descansan sobre pilastras sumergidas de casi un milenio, que no se han descompuesto bajo capa freática, debido fundamentalmente a la falta de oxígeno, que es un elemento fundamental para el desarrollo de los organismos xilófagos, es decir, son organismos que se alimentan de madera. Un ejemplo de ello es el campanile, que está situado en la plaza de San Marcos, que se derrumbó en el año 1902, y se pudo comprobar que los pilotes que lo sustentaban estaban en excelentes condiciones y que la causa del derrumbe no había sido los pilotes, sino un exceso de peso provocado por sucesivas alturas, ¿no? El campanile se reconstruyó como quisieron los venecianos, es decir, dov'era y ecom'era, es decir, dónde estaba y cómo era. Se añadió un poquito más de pilotes, creo, y se redujo el peso, evidentemente, para evitar una nuevo derrumbe. Venecia, de todas formas, se inunda con frecuencia. ¿Cómo afecta esto a la vida de la ciudad? Pues mira, el fenómeno del agua alta, como llaman los venecianos, se produce cuando el nivel del agua supera los 90 centímetros por encima de la marea normal. Entonces, la parte baja de la ciudad se inunda, por ejemplo, la plaza de San Marcos, y es necesario colocar pasarelas para poder circular por la ciudad. Desde que existen registros de las mareas altas, la más importante fue la de 1966, que prácticamente inundó toda la ciudad. En este fenómeno contribuye evidentemente el cambio climático, que eleva el nivel de las aguas, de los océanos, de los mares, la subsidencia, es decir, el hundimiento del suelo de la laguna, que en el último milenio descendió 23 centímetros, debido fundamentalmente a la extracción de aguas subterráneas por pozos artesianos, algo que es totalmente prohibido en este momento en Venecia, y también para la compresión de la tierra por los millones de pilotes que están allí colocados, y por supuesto también por factores geológicos, ¿no? Entonces, actualmente se calcula que la subsidencia será de 1 a 2 milímetros por año. Para evitar las inundaciones, se ha llevado a cabo un proyecto llamado Proyecto Moisés, que consiste en 78 diques móviles que tienen un tamaño de 35 metros a 47 y una altura de 10,
y que están situados en las entradas de la laguna. Hay 3 entradas en la laguna de Venecia, que son la de Lido, la de Malamocco y la de Chioggia. Entonces, estas compuertas están situadas en el fondo de la laguna, cuando entran en funcionamiento cuando el lago alcanza 1,10 metros sobre el nivel del mar. Y entonces el sistema inyecta aire a las compuertas, expulsan el agua, se hacen más livianas, se elevan, pero lo hacen con una inclinación de 45 grados, con lo cual, adoptando esta posición, evitan la entrada de agua del Adriático a la laguna. Incluso se dice que podrían salvar un desnivel de hasta 2 metros de diferencia entre la laguna y el Adriático. Bueno, este es un proyecto todavía en construcción, se ha aprobado ya, pero todavía no se ha terminado, muy costoso, que tampoco cuenta con el acuerdo unánime de la comunidad científica, primero porque entienden que va a solucionar las inundaciones leves, pero no las muy graves, y por otra parte temen que afecte muy gravemente la biodiversidad de la zona. La riqueza artística y arquitectónica de Venecia también es impresionante. ¿Qué monumentos destacarías de ella? Bueno, Venecia, toda la ciudad, es Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Para que nos hagamos una idea, en Venecia, que tiene 60.000 habitantes, hay 150 iglesias y más de 500 palacios. Pero sin duda, bueno, el centro de la vida política, social y religiosa de la ciudad es la Plaza de San Marcos, una plaza de forma trapezoidal, mide 175 de largo por 82 de ancho en la parte donde está la basílica y 57 en el lado contrario. Bueno, en ella se concentran las maravillas de la ciudad, que son el Palacio Ducal y la Basílica de San Marcos. El Palacio Ducal es todo un símbolo del poder y la gloria de la República Veneciana. Es un edificio de estilo gótico, y la fachada más antigua, que es la que da a la bacina de San Marcos, es decir, a la laguna de San Marcos, es de estilo XIV y fue construida probablemente por el doge Andrea Dandalo, un hombre muy culto, historiador, jurista, muy amigo de Petrarca. Probablemente en el año 1343. Este frente presenta en la planta baja un pórtico sobre el que se eleva una galería abierta de 71 columnas rematadas con óculos cuadrilobulados. Este criterio de colocar 2 arcos en la planta primera sobre la bóveda de la arcada inferior, que es un criterio muy propio de la zona esta y del gusto veneto bizantino, le va a proporcionar evidentemente al edificio una extraordinaria levedad. Prácticamente está como suspendido en el aire, porque toda la parte de abajo es de arcadas, ¿no? Cuando lo normal es poner las arcadas en la parte alta, ¿no? Por otra parte, el diseño de los Jean, de las plaquetas de mármol rosado y blanco que adornan la parte alta del muro, pues le proporcionan al revestimiento un cierto aire oriental, exótico, sin duda intencionado. Porque no debemos de olvidar que la nobleza veneciana, cuya identidad custodia este palacio, no estaba formada por una aristocracia feudal, ni tampoco por una burguesía corporativa, sino por una élite de comerciantes muy emprendedores que extendían sus actividades hacia Oriente y evidentemente querían hacer como un guiño a esa cultura oriental. La área del edificio que da a la Plaza de San Marcos es el resultado de una ampliación llevada a cabo por el doge Francesco Foscari en el siglo XV, en 1424, con el fin de establecer en esa ampliación el Palacio de Justicia. Él mismo está representado, Foscari, en el tímpano de la entrada principal, está arrodillado frente al león al lado de San Marcos. En el tímpano de esta puerta, de la Puerta de la Carta, que es una verdadera maravilla del gótico tardío, que se llama así porque era donde se publicaban los decretos oficiales. Y en el interior del palacio nos encontramos con 2 escaleras muy interesantes. Una es la escalera de los gigantes, que era donde se entronizaba a los doge, a los togos, y que se llama así porque tiene 2 enormes esculturas de San Sobino que representan a Neptuno y a Marte. Y la otra es la escalera de oro, con sus techos áureos, también diseñada por Sansovino, que conduce por una parte a los aposentos de
del Doce, del Dogo, y por otra parte pues a fastosas habitaciones llenas de obras de arte de Tiziano, Tintoretto, Veronese y Tiepolo. Sobre todo destaca el cuadro El Paraíso de Tintoretto, que con sus 22,6 metros de largo por 9,1 de ancho es la mayor pintura realizada en lienzo, y que desde finales del siglo XVI adorna el lado oeste de la sala del Consejo Mayor. También se encontraba en el Palacio Ducal, aparte del gobierno, del Palacio de Justicia, de la residencia del Doce, la prisión. Y la conexión entre el Palacio Ducal y la prisión se llevaba a cabo a través del Puente de los Suspiros. Pero sin duda el edificio más impresionante de la Plaza de San Marcos es la Basílica de San Marcos. Comenzó su construcción en el año 1828 y para albergar el cuerpo del evangelista San Marcos, que había sido sustraído de su tumba en Alejandría por 2 mercaderes venecianos, y lo habían transportado en un cesto envuelto de despojos de cerdo para evitar que los vigilantes musulmanes pudiesen descubrirlo. Estuvo dañado por un incendio y fue reconstruido en el siglo XI por el Doge Cantarini. Prácticamente va a adoptar su configuración actual, ¿no? Esta iglesia sigue el esquema de las iglesias bizantinas, con planta de cruz griega y cúpulas bulbosas, y está decorado pues, con bellísimos mosaicos y mármoles impresionantes procedidos de Oriente. La fachada, que mide 52 metros, tiene 5 pórticos adornados también con mosaicos, de los cuales el más interesante es el último de la izquierda, el dedicado a San Alipio, porque es el único que conserva el mosaico original, que nos permite conocer cómo era la basílica en el siglo XIII, con sus cúpulas de bóveda hemisféricas, sobre las que se accedían posteriormente las actuales. En la fachada también existe una terraza, en la primera planta, donde el dogo y los dignatarios pues, se reunían para contemplar las ceremonias que tenían lugar en la plaza de San Marcos. Y en el tramo central se encuentran la réplica de 4 caballos de bronce, cuyos originales se encuentran dentro de la basílica, que fueron obtenidos en el saqueo del hipódromo de Constantinopla en la Cuarta Cruzada, en 1204. Napoleón, cuando invadió Venecia, se los llevó a París. Napoleón tiene un poco esta manía, llevarse las cosas. ¿De llevarse todo? Sí, a París. En 1797, y fueron devueltos por los austríacos en 1815, pero sin los rubíes que formaban los ojos. En el interior de la basílica hay 4.000 metros cuadrados de mosaicos que recubren tanto las paredes como las cúpulas, y los primeros son del siglo XI, fueron realizados por artesanos bizantinos, pero enseguida se va a desarrollar en Venecia una floreciente escuela de arte musivo y serán los venecianos que realizarán los mosaicos. Los más bonitos son los que se encuentran en el atrio, que son del siglo XIII y que representan escenas del Antiguo Testamento, y también se trabajaron mosaicos en el siglo XVI sobre cartones de pintores como Tiziano, Tintoretto o el Veronese. Detrás del altar de la basílica se encuentra el mayor tesoro que contiene, que es la pala de oro. La pala de oro es una obra maestra de la orfebrería bizantina. Fue encargada en el siglo X por el Doge Orseolo I, artesano de Constantinopla, y originalmente constaba de paneles de oro esmaltados que representaban escenas de la vida de San Marcos y un pantocrátor. En el siglo XIII se le añadieron más paneles traídos del monasterio del Todopoderoso de Constantinopla a Venecia después de la Cuarta Cruzada, y el conjunto actual, que data de 1345, pues el Doge Andalo es aquel que el Doge Andalo le añadió un maravilloso marco de plata dorada de estilo gótico, así como un conjunto de perlas y piedras preciosas. María, comentaste que había más de 500 palacios, muchos además albergaban museos. ¿Cuál te parece a ti el más interesante? Pues yo destacaría 2. Uno es el que alberga la colección de norteamericana Peggy Guggenheim, el Bernier, que bueno, está situado en el barrio de Dorso Duro, y bien,
digo, al ver la colección de esta coleccionista americana. Nacida en Nueva York en 1898, es una familia multimillonaria, sobrina de Salomon Guggenheim. Peggy inició su contacto con el mundo del arte y su afición a coleccionar obras cuando dirigía una galería en Londres, adquiriendo y comprando cuadros en las exposiciones que ella misma organizaba. Muy amiga además de Samuel Beckett y esposa del pintor alemán nacionalizado francés Max Ernst, conoció y tuvo amistad con grandes pintores surrealistas y abstractos europeos, así como con el grupo de expresionistas abstractos americanos. Mecenas y descubridora de Pollock, fue realmente la persona que más le ayudó a desarrollar su carrera profesional, al cual consideraba, por otra parte, el pintor más grande después de Picasso. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, fija su residencia en Venecia, adquiere el Palacio Bernier, un palacio inacabado del siglo XVIII, y en él establece uno de los museos más importantes de arte europeo y americano de la primera mitad del siglo XX, con cuadros de Kandinsky, Picasso, Break, Leger, Rocco, Dalí, Pollock y con esculturas en su jardín de Moore, Giacometti y Brancusi. El otro palacio que también me parece muy interesante es el Fortuny, está situado al barrio de San Marcos y es un maravilloso palacio de estilo gótico. Lleva el nombre de su antiguo propietario, un español que desarrolló gran parte de su carrera profesional en Venecia. Era fotógrafo, pintor, escultor, escenógrafo, modisto, y en esta última actividad va a ser el creador del vestido Delfos en 1909, una prenda de seda inspirada en la antigua Grecia, con un pliegue transversal que permitía enrollarla y enhebrarla en un anillo. Esta prenda tuvo muchísimo éxito en la mujer de clase alta de principios del siglo XX. También fue un innovador en técnicas de tintes y en el estampado textil. Por ejemplo, el plateado que conseguían sus tejidos era aplicando polvo de aluminio, y los colores únicos que tenían sus telas los conseguía bañándolos capa por capa en numerosos tintes que él mismo elaboraba y que se han perdido por completo, porque parece ser que la viuda, cuando él murió, destruyó todos los tintes, o sea, no se conserva. Vaya. María, ¿y te atreverías a recomendar algún hotel, algún restaurante para ir a Venecia? Bueno, yo como hotel recomendaría desde luego el Danieli, que está situado muy cerca de la Plaza de San Marcos, prácticamente al lado del Palacio Ducal. Es el hotel de las celebridades, está situado en 3 palacios, uno del siglo XVI, con habitaciones pintadas al fresco, una imponente escalera de mármol, ¿no? Aquí se rodó la película de Tourist con Angelina Jolie, Johnny Depp, y además lo hacen en la Royal Suite de Dándalo, una habitación de 150 metros, verdaderamente maravillosa, ¿no? Uno de los servicios más agradables de hotel es la posibilidad, cuando hace buen tiempo, de desayunar en la terraza que tiene en la última planta, donde se dominan unas vistas de Venecia absolutamente inolvidables. Y luego, para comer, yo recomendaría, y también como hotel, el Hotel Mónaco, que tiene un restaurante, que es el Gran Canal Hotel Mónaco, con una comida tradicional de alto nivel, realmente muy buena, y además también da Gran Canal y por consiguiente puedes comer en la terraza, con unas vistas verdaderamente maravillosas. Y luego un sitio también para comer muy conocido en Venecia es el Harris Bar, que fue, bueno, cuyo propietario, Cipriani, fue el inventor del carpaccio. Y bueno, tiene clientes tan distinguidos como Charlie Chaplin, Orson Welles, Truman Capote, etc., ¿no? Y aparte de carpaccio, que ya digo es un plato de la casa, pues podemos tomar un aperitivo como es el Bellini, también inventado por Cipriani, que es una mezcla de Prosecco, que es un vino espumante del Véneto, con zumo de melocotón, que está realmente muy rico, o también un Montgomery, que sería mucho más fuerte, que es un 15-1, que son 15 medidas de ginebra por una de martini, y que fue creado por Hemingway, que era un asiduo cliente de este restaurante, de este café. Bueno, no podemos dejar Venecia sin tomar un café, el Café Florian, que es el café más antiguo, está en la plaza de San Marcos, era el favorito de Lord Byron y de Marcel Proust, y la verdad la posibilidad de tomar un café en la terraza, escuchando en directo la música de la orquesta, pues también es de esos recuerdos inolvidables de Venecia.
Y yo me despido de Venecia recordando a Francesco Sansovino, hijo del famoso arquitecto del mismo nombre y autor de la obra Venetia descrita, que dice: Venetia significa veni etiam, es decir, venid, otra vez y otra, pues por muchas veces que vengáis siempre veréis cosas nuevas y nuevas bellezas. Pues María hoy nos llevó a Venecia para despedir este año y para soñar un poco más en este pequeño y en este querido mundo que tiene ella. María, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Un placer. Y nosotros vamos a seguir hablando de tendencias, repasando todo lo que se ha llevado este año, tanto en moda como en cine y también como en literatura. Eso a la vuelta de la publicidad. En nuestro especial también hemos querido hacer un repaso por la gran pantalla y ver qué modelos nos entusiasmaron más, al menos a Carlos Roma. Ola Ana, dende que se inventaron o mando a distancia e dende que as necesito as gafas son os meus mellores aliados, porque paso moito tempo vendo televisión e vendo películas tamén no cine. Necesito das dúas cousas para esta ardua tarefa. Por iso estou encantado de facer unha listaxe do que máis me gustou no 2016 en cine e en televisión, pero do que máis me gustou referente a estilismos, referente a looks. Imos facer unha listaxe de 10 persoas, 10 actores e 10 actrices, bueno, mezclados, actores e actrices, 10 en total, e analizar o seu vestiario. Comezamos co posto número 10. O posto número 10 está ocupado por Blake Lively. Blake Lively non é outra que unha das protagonistas daquela serie que se chamaba Gossip Girl, e este ano chegou ao cine ca última película, non derradeira, porque a pesar dos seus 81 anos, Woody Allen segue fiel ano tras ano a estrear unha película, pois este ano tocaba o turno a Café Society. Pois en Café Society, que é unha historia nos anos 30, na meca do cine, no Hollywood en Los Ángeles nos anos 30, pois ali Blake Lively está estupenda en todos os planos e en todas as aparicións. Nada que ver ca súa compañeira de reparto, a rapaza de Crepúsculo, que a verdade ninguén se cree, ou eu polo menos nunca me crin que ela era unha rapaza que levara ese tipo de vestuario. Solamente dicir unha cousa, por que ocupa o posto número 10 Blake Lively e non outro máis baixo? Pois porque non ten mérito que este estupenda, porque a esta rapaza poslle un saco de patatas e está maravillosa. E pra Kerry Washington, Olivia Pope, na súa quinta temporada de Scandal. Ninguén, pero ninguén é quen de levar os pantalóns de tiro alto como Olivia Pope. E ninguén pode levar un abrigo con tanto estilazo como leva Kerry Washington en cada un dos episodios. Agradecimos a parte máis superficial da serie, porque a serie para min é como isto que chaman un placer culpable, non? Dos grandes placeres do que non son grandísimas series, pero que as desfrutas moitísimo, porque son como os novos culebróns do século XXI. Agradecimos moito que nin a secuestraran, nin a tiveran dándolle mala vida, porque así Olivia Pope toda esta temporada, na temporada quinta, saliu espectacular. Este posto número 9 vai no compartir con Alicia Florrick, que é a protagonista de The Good Wife. Despedíase este ano a serie despedíase, ainda que van a estrear un spin-off agora en febreiro, e o certo é que escollimos tamén para compartir este posto número 9 a Alicia Florrick por dúas cousas. Primeiro, porque ninguén leva os traxes de dúas pezas, como fai a actriz que a interpreta en The Good Wife, e ninguén fai este xiro como fixo durante 7 temporadas Alicia Florrick. Posto número 8. Para Marta Etura. Marta Etura protagonizou hai ben pouco La Sonata del Silencio, a miniserie de televisión española baseada na novela de Paloma Sánchez Garnica. Por que escoller a Marta Etura neste posto? Por dúas cousas moi concretas. A primeira é porque ninguén neste 2016 foi quen de levar con tanta dignidade
a roupa interior de posguerra, porque non era precisamente unha roupa interior que tendera o erótico, eran máis ben pantalonciños, camisiñas, e Marta Tura aparece varias veces nesta miniserie pois con ese tipo de roupa interior, e porque o traballo de vestiario desta miniserie na parte de Marta Tura era moi complicado porque había que vestila como alguén que está na posguerra despois da Guerra Civil, pero que viviu tempos mellores, co cal mantén unha clase que o seu vestiario notas que está resentíndose dese momento histórico. Posto número 7. Para Mindy Kaling, que interpreta a Mindy Lahiri en The Mindy Project, que é unha serie que, por exemplo, podese ver a través de plataformas ou de canles de pago como pode ser Cosmopolitan. Pois nesta cuarta temporada, Mindy Lahiri segue fiel ao seu estilo, que non é seu, é de Salvador Pérez, que é o diseñador do vestuario e o presidente da Asociación de Diseñadores de Vestiario Americanos, e encántanos Mindy Lahiri por varias cousas. Primeiro, porque non ten ningún tipo de norma a hora de vestirse. Segundo, porque é baixiña, india e regordeta, e non entra nos cánones estándares de beleza convencional de Hollywood, pero así a todo, ela sempre vai estupenda, convertiuse nun referente a nivel estilo, e incluso estivo nominada aos Emmy. É un canto á liberdade das mulleres curvilíneas. Por eso este posto é para Mindy Kaling interpretando a Mindy Lahiri. Posto número 6. O primeiro home que aparece na lista. Este posto é para Jude Law. Jude Law por interpretar a un papa en The Young Pope, a nova serie, a primeira serie de Paolo Sorrentino, director de La Grande Beleza, e é unha serie para HBO que funcionou moi ben. Está o español Javier Cámara, e se interpreta un papa, claro, o vestiario é como limitado, xa, pero que ninguén levou as casullas, ninguén levou as sotanas dende os tempos de Richard Chamberlain como os leva Jude Law en The Young Pope. Posto número 5. O posto número 5 é para Penélope Cruz en La Reina de España, porque está estupenda, porque Lala Güete fai un deseño de vestiario espectacular. A película toda é un homenaxe ao mundo do cine, pero o vestiario tamén un homenaxe a ese tempo, a eses anos. Penélope, realmente así como Penélope na primeira película, Na niña de tus ojos, interpretaba a Imperio Argentina, nesta nova andaina de Macarena Granados non é outra que Sara Montiel recén chegada de Hollywood. Ese mesmo tipo de estilismo que levaba Saritísima cando chegou de Hollywood e que Penélope Cruz recrea agora nesas coproduccións con Hollywood, que é do que fala La Reina de España. Hai un guiño tamén ben bonito en esta película de Fernando Trueba, que nun momento en que Penélope vai visitar o seu pai, fago así para non desvelarlle a ninguén segredos da longametraxe, e que realmente todo o vestiario é unha copia, eu diría máis ben unha homenaxe que lle fai Lala Güete a Audrey Hepburn na película de Sabrina. Posto número 4. Emma Suárez. Emma Suárez e Julieta, a película de Almodóvar, poderían estar tranquilamente no primeiro posto. Despois explicarei por que non ocupa este lugar. Almodóvar dende sempre coidou o vestiario das súas películas. Gaultier, Versace, os grandes Chanel fixeronlle vestiarios para os seus films. Pero, bueno, en este tamén, aquí está Dior, está Prada, e centrámonos sobre todo en dous, por eso digo Emma Suárez, non digo tanto Adriano Ugarte, centrámonos en dúas pezas, que son dúas batas que saca Emma Suárez, unha vermella espectacular, que abre a película, e outra unha art déco que a diseñadora de vestiario Sonia Grande mercou nun anticuario en París, e que é tamén un dos grandes momentos da película, cando Julieta está a recoller a súa casa e sae ao balcón e ves esa maravillosa bata dos anos 30, unha peza única que Almodóvar coida moito
como dicimos, son pezas únicas porque Almodóvar coida moito o seu vestiario. Por que non ocupa o número 1? Porque ten dos mellores vestiarios e para min ten o peor look de 2016, que é un momento no que Adriana Ugarte ten que ir recoñecer un cadáver, tamén non vou desvelar nada do argumento, e parece que vai disfrazada. Ningunha persoa vai recoñecer un cadáver con as catiuscas negras, un pan, unhas gafazas de Dior ou de Chanel. Aquelo era un exceso dos que ás veces Almodóvar peca no seu cine. Por eso, Emma Suárez ocupa o número 4 e non o número 1. Posto número 3. Álex García, por dúas películas. Kiki, El amor se hace, y No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Podría decir o mesmo que co número 10, con Blake Lively. Podría decir que Álex García non necesita ningún motivo para estar neste ranking, por méritos propios, porque nos gusta moito, porque é moi bo actor e porque ten moi boa planta. Poñas o que lle poñas, pois merece estar nun ranking da xente mellor vestida. Álex García poxe unha camisa amarela e está estupendo como no final de Kiki. Pero que nos gustou moito que na promo de No culpes al karma de lo que te sucede por gilipollas, pois que na promo desta película, nunha reportaxe fotográfica, optara por unha camisa de pombiñas de millo dunha diseñadora que é amiga e galega, que é Sheila Pazos. Por eso, o posto número 3 para Álex García. Posto número 2. María Mera, por Dalia a modista, porque nos gusta moito María, porque María ten esa maxia que solamente as grandes teñen, como pode ser Adriana Ugarte en La señora ou en El tiempo entre costuras, e María ten ese físico que lle vai moi ben á época, e luce como ninguén con eses traxes e eses estilismos propios dos anos 50. Por eso nos gusta moito María, pero en concreto encántanos con eses vestidos, con ese maravilloso vestiario que luce en Dalia a modista, e nos gusta moito de época, tamén na actualidade, pero de época que nos encanta. Posto número 2 para María Mera. Posto número 1. Pois o posto número 1 é bastante conservador, pero para min resume a elegancia. Robin Wright, Claire Underwood de House of Cards, nesta temporada como en todas as anteriores da serie, nesta temporada 4, Claire segue moi fiel ao seu estilo, toda a paleta de grises, algún tono camel, vestidos sempre ou faldas ou saias pola altura da rodilla, pero sempre espectacular, sempre cun vestuario que reflexa moi ben, e isto para min é o segredo dun vestiario, tanto en cine como televisión, reflexa a alma da súa personaxe. Co cal, Claire é fría e o seu vestiario ten que ser frío. Pero agradecemos moito nesta temporada que hai un momento en que Claire incumple todas as normas e vai como unha especie de consello de ministro do seu home, que é o presidente dos Estados Unidos, cun espectacular vestido branco, aínda en contra do consello que lle dá a súa nai, que é outra gran protagonista desta temporada. Claire Underwood, Robin Wright, para nós é a gañadora, ou para min é a gañadora de todos os estilismos, de todos os looks deste 2016, en cine e en televisión. Un placer, Ana. Apagamos. También el año ha sido especialmente rico en cuanto a literatura se refiere. Títulos para todos los gustos que nos acercan Mercedes Corbillón desde la librería Cronopios. La Navidad es este momento perfecto, acaba el año y empezamos a hacer recopilación de las mejores novelas, empiezan esas interminables listas que son complicadísimas porque siempre se nos quedan mucho atrás, y después también está este momento maravilloso que es en el que se hacen paquetitos de regalos maravillosos. Estos días ya estamos a tope en Cronopios, y ideas para regalar. Primero podemos empezar pues con eso que hablábamos, con estos libros que están en todas las listas como de los mejores del año, y aquí en la propia lista de Cronopios uno de ellos es El Patria, de Fernando Aramburu, que es una novela destinada a permanecer, no solo a acabar en este 2016. Es una novela que puede gustar a todo tipo de lectores, a los lectores más comunes, más habituales del bestseller, y también a los lectores mucho más literarios. Es una historia ambientada en el País Vasco. Hay dos familias enfrentadas por el terrorismo, unos que eran del lado eran amigas,
y unos quedan del lado de las víctimas y otros del lado de la familia, donde uno de ellos es un terrorista que acaba en la cárcel. Un novelón que desde luego seguirá teniendo mucho recorrido. Otro libro de los que está en todas las listas, que es un descubrimiento, esta autora americana, Lucia Berlin, que ya está muerta y ella no ha podido disfrutar de este éxito que está teniendo ahora mismo en todo el mundo. Es un libro indiscutido. Y además sucede con este libro algo maravilloso, que es que concita el gusto de la crítica y el gusto de los lectores, y entonces va a seguir mucho tiempo en las mesas de las librerías y es uno de los grandes libros a regalar esta Navidad. Y podía escoger otros muchos, pero bueno, también me he quedado con Tan poca vida, que es un thriller emocional, de la autora mujer también, una americana de Hawái, para más señas. Es un thriller, pero es un thriller emocional. La autora lo que hace es estirar un poco, subir un poco el volumen de las emociones, que es algo que no suele suceder en la literatura norteamericana, que suele ser muy fría y muy distante. Y en este caso las emociones están quizás exageradamente desatadas, pero es todo voluntad de la autora para meternos en esa historia de estos 4 amigos. Es una historia donde también suceden muchos abusos, como sucedía también en aquel libro que fue de los más vendidos en la Navidad pasada, que es el instrumental de James Rhodes y que sigue por ahí. Pero bueno, estoy hablando de narrativa, pero después hay muchas opciones. En casa hay todo tipo de personajes, ¿no? Nosotros mismos, cada uno somos un personaje, y se nos ocurre, pues, por ejemplo, pues, para viajeros, amantes de Nueva York o que vayan a ir, pues es un libro que tiene muchos años, pero que es fantástico para leer aquellos que vayan a ir a Nueva York o a los que les gustaría ir, que son las historias de Enrique González, Historias de Nueva York, que es un periodista que narra en momentos muy cortitos, cosas relacionadas con la historia de la ciudad y que son una verdadera delicia. O por ejemplo que es muy original, los cafés históricos. A los viajeros a veces les gusta, pues además de ver museos y monumentos, pues también ir a ver cafés o librerías o buscar huellas literarias. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en un viaje, pues una de ellas buscar los cafés históricos. Y después hay este tipo de libros ilustrados maravillosos, que hay muchos esta Navidad, y he escogido por ejemplo, Atlas de los países que no existen. Son opciones. Después también en casa están los cocinillas. Uno de los clásicos que se regalan siempre son los libros de cocina. Aquí mezclamos un poco cocina y viaje, y con la cocina japonesa, que está tan de moda ahora. Y hay las recetas de culto de Tokio, un libro chulísimo y un regalo perfecto. Otro de los clásicos que se vende muchísimo en relación con la cocina son los de Isa Sawais, que tiene miles de seguidores en internet, y es uno de los libros que ya el año pasado se vendió mucho. Van sacando libros nuevos, recetas nuevas, y es una opción estupenda. Y después yo he cogido aquí el de Gordon Ramsay, un cocinero de la tele también, pero puede ser Jamie Oliver, puede ser Martín Berasategui, puede ser Carlos Arguiñano. Ahí están todos, o los de Masterchef. Hay un montón para escoger. Entre los amantes de la moda, desde luego yo recomendaría el octavo arte, la moda en la sociedad contemporánea, que estudia sobre la moda, pero estudia sobre la importancia de la moda en la sociedad, algo indiscutible. O sea que este es un libro de cabecera que deberían tener todos los amantes de la moda. Después, ya frivolizando mucho más, a lo mejor para niñas mucho más jovencitas, pues la guía del estilo de Dulceida, que es de youtuber. Ahora hay un mundo en internet que llega también a las librerías en forma de libro, y bueno, hay otros, pero por ejemplo, pues la guía de estilo de Dulceida también, que es lo que pueden ver sus seguidores en la red, pues también lo pueden encontrar en formato libro. Para nostálgicos, es el cuarto año, la cuarta entrega de Yo fui a EGB. Todos aquellos que ya no estudiamos, estudiamos en el sistema antiguo y que éramos niños en los 70, en los 80, incluso algunos de los 90, de primeros de los 90, todavía se pueden sentir identificados. Ha tenido muchísimo éxito en los años anteriores, y este año pues viene la cuarta entrega de Yo
fui a GB, que también es un regalo muy recurrido. En thriller este año, desde luego, el que estoy recomendando sin parar es el Ortodoxia de Ulises Bertolo. Lo recomiendo por varias cosas. Primero, porque está ambientado en Santiago, tiene relación con la historia enorme y convulsa del Camino de Santiago. Es un thriller histórico perfectamente perpetrado por Ulises Bertolo y es de esos libros que atrapan al lector desde la primera página, y eso es lo que uno espera que hagan los thrillers, agarrarte y no soltarte. Es muy fresco en sus diálogos, es trepidante en la acción, está muy bien documentado, y a todos los amantes de la literatura estilo Matilda Sensi o Dan Brown pues se lo pasarán fenomenal con el Ortodoxia de Ulises Bertolo. Otro de los libros de novela negra de este año pues será el libro de los Baltimore, de Joel Dicker, que además este chico es hijo de librera, con lo cual a mí me cae especialmente simpático. Utiliza los mismos protagonistas que en La verdad del caso Harry Quebert, y todos los lectores coinciden en que supera la calidad del anterior, con lo cual es apuesta segura para hacer pasar un buen rato a los lectores. Pero no nos podemos olvidar tampoco de la literatura en gallego. Este año ha habido una cosecha increíble. Yo he leído libros muy buenos que podría recomendar un montón. He escogido dos por no alargarnos. Dos de los que acaban de llegar: Aferida do Vento, de Antón Ribeiro Coello, un libro delicioso que habla sobre personajes de su Xinzo de la infancia que estaban heridos por el viento, que estaban un poco tocados por la locura. Es un libro de memorias, de iniciación, es una maravilla. Y A Candidata, de Miguel Sande, que ha conseguido hacerse con el premio García Barros y que es una novela sensacional, donde trata el tema de la violencia doméstica, la crisis, un montón de temas con una economía de recursos, con un lenguaje muy poético. Es una novela que acaba de llegar y que yo recomiendo encarecidamente. Y después, ¿qué más? Pues yo qué sé, si tenemos en casa un desordenado, muy desordenada como yo, pues La magia del orden, de Marie Kondo. Ya hay la segunda parte de este libro, ya muchos ya lo conoceréis porque ha sido un superventas. La japonesa Marie Kondo se ha hecho rica con esta historia, pero nos da claves para tener todo en orden y para saber, sobre todo, desprendernos de las cosas que no necesitamos. Entonces, como indirecta también está muy bien, y como modo de vida, de que fluya ahí todo en la casa y no esté amontonado, es algo a tener en cuenta. Y después también, desde Japón, para derrochones, el Kakebo, método japonés para aprender a ahorrar. Esto a mí también me viene muy bien, además del desorden, y habrá muchos que aunque no lo reconozcan, tampoco les vendría mal. Después, para niños hay verdaderas maravillas. Yo pues he escogido para enseñaros tres, por ejemplo, El Minotauro y El Laberinto, un modo estupendo de acercar la mitología clásica a los pequeños. Las historias de la mitología, aunque no lo parezcan, yo creo que encajan perfectamente para que atrapen a los niños, tienen ese conflicto y funcionan muy bien como cuentos, cuando están adaptados, por supuesto, de una manera que ellos lo puedan entender. Y es una manera fantástica de acercar a los niños a la mitología, que luego marca todo y está presente en toda nuestra vida. Y una joya que no debería faltar en casa de ningún compostelano es este libro editado por el Patito Editorial. El ilustrador Fermín Solís estuvo una semana con su familia de vacaciones, y después, con las notas que tomó él y sus pequeños, pues dibujó, ilustró y escribió los textos de este libro, donde hay escenas típicas que se pueden ver por nuestra ciudad, como los turistas que se quedan dormidos de cansancio, los peregrinos, la nube que llega, aunque sea pleno agosto, las cartelerías de la zona antigua, los conciertos en la calle. Bueno, una maravilla de libro que podemos tener en inglés, en gallego y en castellano.
otro cuentito delicioso como este, Pájaros en la cabeza, una niñita que tiene la cabeza llena de pájaros y que le enseña a su profesora, que va siempre por el camino recto, a salirse un poco de la raya, que ese punto infantil no nos viene mal tampoco a los mayores. Y aunque hay este año maravillas de libros ilustrados para niños, pues uno como este, Diario de un viaje en el tiempo, donde de un modo muy divertido hay un niño también que está en clase y va pasando por un montón de escenas a lo largo de la historia, escenas concretas que pueden ser la época en que Tutankamón era niño, o que puede ser la época en que se construyó la muralla china, o la época en que Shakespeare estaba ahí en el teatro, o con unas ilustraciones maravillosas y que acercan a momentos de la historia de un modo sencillo. Y después yo creo que para acabar, pues la estrella de esta Navidad, la estrella que por ahora está agotada, pero que esperamos que vuelva, y entenderéis al verlo porque está agotado, porque es una absoluta maravilla. Es el Frida, ilustrado por Benjamin Lacombe. Y aunque Frida es una protagonista de muchos libros ilustrados, hay montones, cada cual más bonito, este es una verdadera obra de arte. Una verdadera obra de arte que es que lo ves y no puedes resistirte. Y yo creo que esta es la estrella de las Navidades.